Bienvenidos a otro capítulo de nuestro viaje literario. En esta ocasión, nos adentramos en las profundidades psicológicas del mar con La línea de la sombra de Joseph Conrad, una obra que explora el tránsito entre la juventud y la madurez a través de un joven capitán de barco que debe enfrentarse a los dilemas de su nuevo cargo. Esta historia nos lleva más allá de las tormentas del océano, hacia las tormentas internas del protagonista, que, a lo largo del viaje, se ve desbordado por la responsabilidad, el miedo y, finalmente, el crecimiento personal. A lo largo de 20 capítulos, descubriremos cómo un joven idealista se ve arrastrado por las corrientes de la vida, enfrentando la línea de la sombra, esa frontera invisible que separa la juventud de la madurez. Acompáñenme en este recorrido lleno de introspección, crecimiento y lecciones que marcan para siempre. Si aún no te has suscrito, no olvides apoyar el canal y darle un like. Ahora, sin más preámbulos, empecemos nuestro viaje con el primer capítulo de La línea de la sombra. Capítulo 1. La nueva responsabilidad. El sol comenzaba a ponerse cuando el joven oficial se acercó a la cubierta del barco. El aire salado y fresco del océano acariciaba su rostro, pero no conseguía calmar el torbellino de pensamientos que se agitaban en su interior. Estaba en el puerto, preparado para embarcarse en un viaje que marcaría su vida para siempre. En ese preciso instante, el joven capitán, aún sin haber hecho nada para merecer el cargo, se sentía un impostor. La oportunidad le había llegado de una manera abrupta, sin advertencias ni preparación. El antiguo capitán, gravemente enfermo, había sido reemplazado casi de inmediato. La enfermedad había arrasado al hombre, y con su debilitada constitución ya no podía hacerse cargo de las responsabilidades que el barco requería. En su lugar, el joven había sido ascendido rápidamente, sin tener tiempo para procesar lo que esa posición implicaba. Había estado bajo el mando de otros capitanes antes, pero nunca había estado a cargo. Ahora, al estar frente a las aguas abiertas, la enorme responsabilidad lo envolvía, y la sensación de incertidumbre lo dominaba. A lo lejos, las sombras de la tarde comenzaban a extenderse sobre el océano, convirtiendo el cielo en una mezcla de tonos rojos y púrpuras. El horizonte parecía disolverse en una línea borrosa, donde el mar y el cielo se fundían, como si todo se desvaneciera en un eterno estado de ambigüedad. Era una imagen que lo llenaba de una extraña inquietud. Sabía que su destino, al igual que el de los marineros a bordo, estaba atado a las aguas que los rodeaban. En ese mar, cualquier cosa podía suceder. El joven capitán dio un paso hacia la proa, buscando un lugar donde reflexionar en silencio. El sonido del viento y las olas chocando contra el casco del barco eran las únicas cosas que podían acallarle la mente, aunque no por mucho tiempo. En su interior, el miedo y la emoción se entrelazaban, y no podía dejar de pensar en lo que se le venía encima. El barco pronto zarparía y él sería el responsable de su rumbo. Pero, ¿estaba realmente preparado para eso? En ese momento, un hombre se acercó desde la parte trasera del barco. Era un marinero de edad avanzada, su rostro curtido por el sol y el viento, y sus ojos reflejaban la serenidad de alguien que había pasado toda su vida en el mar. Caminó hacia el joven con paso firme, y al llegar a su lado, lo miró en silencio por unos segundos. El joven capitán, incómodo, intentó decir algo, pero el marinero lo interrumpió con una voz baja y grave. ¿Listo para el viaje, joven? El joven capitán asintió, aunque en su interior aún luchaba con la sensación de estar a punto de entrar en aguas desconocidas, literalmente y figurativamente. Creo que no tengo otra opción. El barco necesita un capitán, y yo soy el único disponible, respondió, aunque las palabras no lograban ocultar la incertidumbre que sentía. El marinero sonrió levemente, como si entendiera la tensión en la voz del joven. Se quedó mirando el horizonte por un momento, luego volvió su mirada hacia él. No se trata solo de ser el único disponible. Se trata de que el mar no espera a nadie. Lo que estás a punto de hacer no es solo comandar este barco. Estás cruzando una línea, joven. Una línea invisible que separa a los hombres que miran al océano desde la seguridad del puerto, de aquellos que se lanzan a la tormenta. El joven capitán frunció el ceño, sin entender del todo lo que el marinero quería decir. ¿La línea de la sombra?, preguntó, tratando de hacer sentido de esas palabras. El marinero asintió, aunque su expresión no cambió. Exactamente. La línea de la sombra. Un hombre cruza esa línea cuando abandona su juventud y asume el peso de la responsabilidad. Es un momento en el que todo cambia, y cuando se cruza, no hay marcha atrás. Ya no serás el mismo.
El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa frase resonó en su mente: no serás el mismo. La gravedad de las palabras del marinero lo afectó más de lo que pensaba. El viaje no solo implicaba la travesía en el mar, sino también un viaje interior hacia la madurez, una transición que él no había anticipado. No era solo el comando de un barco lo que se le había confiado. Era algo más profundo. La línea de la sombra, como una sombra oscura que se cernía sobre él, marcaba el paso de la juventud a la adultez. Algo que debía enfrentar solo, sin la guía de aquellos que lo habían precedido. El mar, siempre imponente, no tenía piedad por los inexpertos. Y en su interior, el joven sentía que la verdadera prueba de su capacidad no sería solo en el barco, sino en cómo lidiaría con esa nueva responsabilidad. Alzó la vista al mar una vez más, ahora sintiendo con mayor claridad la magnitud de lo que le esperaba. La sombra de lo desconocido ya se cernía sobre él, y el viaje apenas comenzaba. La tormenta, tanto exterior como interior, estaba por llegar. Capítulo 2. El comienzo del viaje. La noche cayó sobre el mar como un manto oscuro, y el barco comenzó a alejarse del puerto con un suave crujido en sus maderas. El joven capitán permaneció en la cubierta, observando cómo las luces del puerto se desvanecían en la distancia, poco a poco siendo reemplazadas por la inmensidad del océano. Era una sensación extraña, como si hubiera cruzado una línea invisible, un umbral que ya no podía retroceder. El horizonte ya no estaba marcado por los faros del puerto. Ahora solo quedaba el vasto océano, extendiéndose ante él como un misterio sin fin. El marinero, que todavía estaba a su lado, observó en silencio el comportamiento del joven capitán. Su rostro estaba iluminado por la luz tenue de la lámpara de aceite que colgaba cerca. El viento había comenzado a soplar más fuerte, y las olas chocaban contra el casco con un sonido rítmico y constante, como si la misma naturaleza estuviera marcando el paso del tiempo. El barco avanzaba firme en su curso, pero el joven sentía que el verdadero viaje no comenzaba con las velas izadas o las aguas moviéndose bajo él, sino con las dudas que lo asaltaban en cada pensamiento. «¿Estoy preparado?», pensó el joven, mirando el océano en toda su vastedad. «¿Cómo voy a mantener el rumbo si ni siquiera estoy seguro de mi propio camino?». El marinero pareció leer sus pensamientos y, al notar la expresión pensativa del joven, se acercó un poco más. «El mar puede ser un maestro severo, joven, pero también es un buen maestro. Te mostrará lo que eres capaz de hacer. Ya no estás aquí para observar, ahora estás aquí para actuar. Cada decisión que tomes puede cambiar el rumbo del barco, pero también puede cambiar el rumbo de tu vida». El joven capitán asintió, aunque no estaba completamente convencido de sus palabras. El marinero, viendo su incertidumbre, continuó: «Tienes que entender algo, muchacho. No hay vuelta atrás. Esta no es una tarea ligera, y la línea de la sombra no es solo una cuestión de edad. Es una cuestión de responsabilidad. Cuando alguien se convierte en capitán, debe aprender a cargar con todo lo que venga, las buenas y las malas. Tienes que ser firme, incluso cuando no tengas respuestas, porque la gente a bordo depende de ti». Las palabras del marinero, aunque sabías, solo aumentaban la sensación de presión que el joven capitán sentía en su pecho. ¿Qué pasaría si tomaba una decisión equivocada? ¿Qué pasaría si alguien en la tripulación resultaba herido, o si el barco se encontraba con una tormenta inesperada? «Lo sé. Pero no tengo ni idea de lo que debo hacer», respondió el joven, casi susurrando. «Esa es la clave, joven. No saberlo todo. Nadie sabe todo. Pero aprenderás. El mar te lo enseñará, y con cada ola que superes, te sentirás más fuerte. Lo importante es que confíes en ti mismo». El joven miró al marinero, pero en sus ojos no encontró compasión, sino un tipo de dureza comprensible, como si él mismo hubiera tenido que aprender a través de la experiencia, no solo con palabras. Con un suspiro, el joven capitán se giró hacia el timón. Podía sentir el peso de sus palabras, pero también había algo en su interior que le decía que no podía rendirse antes de comenzar. Era el comienzo de algo grande, y su vida cambiaría, sin duda. En ese momento, comprendió lo que el marinero le había dicho: la responsabilidad no era solo un cargo, era un proceso que definía al hombre. Con las manos firmes en el timón, el joven capitán comenzó a guiar el barco hacia el horizonte. Cada giro del timón, cada decisión, lo conectaba más con su nuevo rol. Sabía que los desafíos se presentarían pronto. El océano nunca era tranquilo por mucho tiempo,
y la tormenta podía llegar en cualquier momento. Pero por primera vez, no sentía miedo. En su lugar, algo le decía que la calma que buscaba estaba en el acto de tomar el control, en asumir lo que venía, sin importar cuán incierto fuera el futuro. La brisa del mar se había intensificado, y el barco comenzó a inclinarse ligeramente hacia la derecha, respondiendo a las indicaciones del capitán. La tripulación, aunque en su mayoría permanecía en silencio, observaba con atención. El joven sabía que cada uno de ellos esperaba algo de él. Algunos esperaban que tomara decisiones rápidas y correctas. Otros esperaban que, con el tiempo, se ganara su respeto. Pero lo más importante era que él mismo comenzara a respetarse. El joven capitán miró al horizonte una vez más, sabiendo que su vida estaba ahora unida a la travesía de ese barco. La línea de la sombra ya estaba detrás de él, pero aún quedaba mucho por recorrer. Cada ola, cada giro del timón lo acercaría más a la madurez. Al final de ese día, el joven capitán ya no era el mismo que había subido a bordo. Había cruzado la línea, y la noche, con su misterio y quietud, se cernía sobre él, invitándolo a continuar su viaje. Aunque el camino no sería fácil, sentía, por primera vez, que tenía las herramientas para seguir adelante. El mar había comenzado a enseñarle su lección, y aunque la incertidumbre seguía presente, ya no era tan aterradora. La responsabilidad era ahora suya, y con ella, la oportunidad de crecer. Capítulo 3. La prueba del rumor. El viento soplaba con más fuerza al tercer día de navegación. El joven capitán, que aún se estaba adaptando a su rol, se encontraba en la cubierta, observando cómo el barco se deslizaba por las aguas. El cielo se mantenía claro, pero las nubes parecían acercarse en el horizonte, y una sensación de inquietud se apoderaba de él. Algo en el aire le decía que se aproximaba una tormenta. No sabía si era la intuición de un marinero experimentado, o simplemente el nerviosismo de quien recién asumía el mando. Sin embargo, algo le hizo sentir que el tiempo de la calma estaba por terminar. En la proa, algunos marineros estaban trabajando, y el joven capitán observaba cómo se movían con la eficiencia que solo la experiencia puede ofrecer. En la tripulación había hombres que, a pesar de estar bajo su mando, eran mucho más experimentados que él. Algunos de ellos parecían no notar su presencia, mientras que otros lo observaban en silencio, evaluando cada uno de sus movimientos. El marinero de más edad, aquel que había hablado con él en los primeros momentos del viaje, se acercó al capitán. Esta vez, su rostro estaba más serio, casi grave, lo que hizo que el joven sintiera una punzada de ansiedad. El marinero observó el cielo, luego miró al capitán con sus ojos llenos de una sabiduría que solo los años en el mar pueden dar. La tormenta se aproxima, dijo en voz baja, sin necesidad de decir más. Era evidente que no era el tipo de tormenta que se ve en el horizonte, sino una amenaza que se siente en el aire, en las olas, en los vientos. El joven capitán, tratando de parecer seguro de sí mismo, asintió. ¿Qué debo hacer?, preguntó, consciente de la gravedad de la situación. El marinero le dio una mirada fija, luego respiró hondo antes de hablar. Lo que el mar te pide es que tomes decisiones rápidas y firmes. No puedes esperar a que alguien más te diga qué hacer, porque aquí no hay tiempo para eso. Tú eres el capitán ahora, y tus órdenes tienen que ser claras. Escucha al mar, observa las señales, y no tengas miedo de actuar. El joven sentía una mezcla de miedo y determinación. Había soñado con este momento, pero nunca imaginó lo que realmente implicaba. El mar no era como los libros decían. El mar no perdonaba. Mientras el viento aumentaba y las primeras gotas de lluvia caían, el capitán dio las órdenes para asegurar las velas y preparar el barco para lo que podría ser una tormenta feroz. La tripulación se movió rápidamente, cada uno siguiendo las instrucciones que el joven dio con una firmeza que trataba de imitar, aunque en su interior todavía sentía la incertidumbre de un novato. La oscuridad comenzó a cubrir el cielo mientras las nubes se congregaban rápidamente, transformando el azul claro en un gris opaco. El sonido de las olas comenzó a cambiar, su ritmo se hizo más errático, y el barco empezó a balancearse con más fuerza. El capitán miraba la dirección del viento, intentando recordar todo lo que había aprendido sobre la navegación, pero la verdad era que nada de eso lo preparaba para la tensión de ese momento. De repente, el marinero de la mañana se acercó nuevamente, esta vez con un rostro sombrío. Es tarde para cambiar el rumbo, joven. La tormenta está encima de nosotros. El joven capitán lo miró,
con el pecho apretado y el corazón latiendo a toda velocidad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, con una mezcla de desesperación y resolución. Ahora no hay marcha atrás, respondió el marinero. Lo que viene es lo que tienes que enfrentar. Lo que tienes que aprender es que, aunque las decisiones que tomes no siempre serán perfectas, lo importante es que las tomes. Aquí no hay tiempo para dudar. El joven respiró profundamente. No podía esperar a que alguien más tomara las riendas, no podía ser espectador en su propio destino. Miró a su alrededor y vio la tripulación trabajando rápidamente, confiando en que su capitán los guiaría a través de la tormenta. El mar no tenía piedad, y él tampoco podía permitirse dudar. Todos a sus puestos, gritó con fuerza. La tormenta no se había desatado completamente, pero la brisa comenzaba a virar, las olas se alzaban con más agresividad. La tripulación lo miró con expectación. El joven capitán dio la orden de mantener el rumbo. La tormenta llegó en cuestión de minutos. El cielo se oscureció completamente, y la lluvia comenzó a caer como un torrente. Las olas se alzaban como montañas, y el barco, aunque construido para soportar tormentas, crujió bajo la presión del agua que lo azotaba. El viento rugía con fuerza, haciendo que las velas se doblaran y que el timón casi escapara de las manos del joven capitán. Era como si el océano estuviera probando su resistencia. Como si la naturaleza misma estuviera desafiándolo a mantenerse firme. A cada segundo, el joven sentía el peso de las palabras del marinero: la tormenta no pregunta, no espera, no da segundas oportunidades. Las decisiones que tomara en ese momento determinarían el futuro del barco, de la tripulación y, por supuesto, de él mismo. De repente, en medio del caos, el marinero apareció nuevamente, esta vez con una sonrisa de aprobación. «Lo estás haciendo bien», dijo, mientras el barco se balanceaba violentamente. La verdadera prueba está en mantener la calma y no dejar que el miedo controle tus acciones. El joven capitán, con las manos firmes en el timón, no respondió. Solo concentró toda su energía en lo que debía hacer. No sabía si lo estaba haciendo bien, pero tenía que confiar en que estaba tomando las decisiones correctas. No había vuelta atrás. El viento y la lluvia azotaban sin piedad, pero el barco continuaba su curso, desafiando las olas. Era un momento de verdad, una prueba que marcaría la diferencia entre el fracaso y la supervivencia. Capítulo 4. El rumor de la marea. La tormenta pasó con la misma rapidez con la que había llegado. El cielo, antes oscuro y amenazante, comenzó a despejarse lentamente, dejando que la luz de la luna iluminara el mar en calma. A pesar de la pesadilla que el joven capitán acababa de enfrentar, no pudo evitar sentir una extraña satisfacción al ver el horizonte despejado. Había mantenido el barco a flote. Había demostrado que tenía lo necesario para sobrevivir a la tormenta. Pero no todo era calma. Al igual que las olas que aún golpeaban suavemente el costado del barco, una sensación inquietante se mantenía en el aire. La tripulación, aunque aliviada, no se permitió descansar del todo. El marinero de más edad se acercó al joven capitán, quien aún estaba a bordo del timón, mirando el mar y procesando lo sucedido. La tormenta ha pasado, pero algo no está bien, dijo el marinero, en un tono que hacía que las palabras del joven parecieran más ligeras. El capitán miró al marinero, desconcertado. Había pensado que una vez pasada la tormenta, todo volvería a la normalidad. ¿A qué te refieres?, preguntó, incapaz de entender qué más podría suceder tras haber enfrentado la furia del océano. Las aguas no son lo que parecen, respondió el marinero, señalando el horizonte con la mano. La marea está extraña, demasiado calmada. Es como si algo estuviera empujando las aguas hacia nosotros, y no es normal que el mar se quede así tan tranquilo después de una tormenta tan fuerte. El joven capitán frunció el ceño, mirando el mar con mayor atención. La superficie estaba sorprendentemente calma, pero la sensación en el aire parecía cargar algo de misterio. Había algo oculto en esa tranquilidad, algo que no podía comprender con claridad. ¿Qué crees que está pasando?, preguntó el joven, aunque, en el fondo, sabía que el marinero probablemente lo sabía, pero no quería aterrarse sin razón. El marinero respiró profundamente, como si tratara de captar alguna señal del mar. Su rostro se tensó un poco, y el joven notó que algo había cambiado en su mirada. «Es difícil de decir», respondió. «El mar nunca muestra todo de inmediato. Pero lo que tengo claro es que no todo ha terminado.
A veces, el océano guarda lo peor para después de la tormenta. Lo que viene no es el fin, joven, es solo una pausa. El capitán asintió, aunque no estaba del todo seguro de lo que el marinero trataba de decir. Los dos permanecieron en silencio por un momento, mientras la tripulación continuaba con su trabajo en la cubierta, aunque sus miradas de vez en cuando se dirigían hacia el capitán, esperando alguna orden. El joven capitán sentía el peso de su responsabilidad más que nunca. No era solo el bienestar de los hombres lo que importaba, sino también la sensación persistente de que algo aún podía salir mal. Durante los días siguientes, el barco navegó en calma, pero la tensión no desapareció del todo. Algo inexplicable continuaba rondando el barco, como un fantasma invisible. Los marineros más experimentados murmuraban entre ellos, algunos afirmando que habían oído rumores de una región peligrosa cerca de su ruta. Nadie quería hablar demasiado alto, pero el joven capitán los escuchaba con atención. Las historias de esa región del mar eran leyendas, un lugar donde las aguas se volvían impredecibles, donde la niebla espesa aparecía sin previo aviso y donde los barcos perdían el rumbo sin razón aparente. En la tercera noche después de la tormenta, mientras el barco se deslizaba suavemente sobre las aguas tranquilas, el joven capitán fue despertado por un extraño sonido. No era el crujido del barco ni el viento en las velas. Era algo más, algo que parecía provenir de las profundidades. Un sonido bajo, grave, como un susurro profundo que resonaba en el casco. Los marineros, a su alrededor, no parecían haberlo notado, pero él no podía dejar de pensar en él. Se levantó rápidamente de su litera, y al salir a la cubierta, vio que la tripulación ya se encontraba alerta, mirando en silencio hacia el horizonte, donde las estrellas brillaban con una claridad inquietante. La luna estaba alta en el cielo, pero la sensación de calma se había transformado en una presión extraña, como si el océano estuviera esperando algo. El marinero viejo, el mismo que le había advertido sobre la marea, apareció junto a él, su rostro serio y preocupado. ¿Lo has oído?, preguntó el capitán, en un susurro. El marinero asintió, con los ojos fijos en el horizonte. Lo oímos todos. Pero el mar no siempre muestra su rostro de inmediato. Lo que escuchas es lo que llaman el rumor de la marea, una especie de llamada o un aviso. Algunos lo interpretan como una advertencia, otros como una invitación. El mar tiene sus propios códigos, y no siempre son fáciles de entender. El joven capitán no podía dejar de mirar la superficie del mar, que ahora parecía inusualmente oscura, incluso bajo la luz de la luna. Las aguas tranquilas ya no parecían tan tranquilas. Algo se estaba preparando, y él tenía la sensación de que ya no podían regresar. ¿Qué hacemos?, preguntó, con la incertidumbre más viva que nunca. Lo que podemos hacer es prepararnos, respondió el marinero. El mar nunca olvida, y su llamada no es para todos. Aquellos que navegan sin saber lo que hacen, o aquellos que son demasiado temerosos, pueden terminar perdiendo el rumbo. Pero si estás listo para escuchar, si eres valiente, el mar te enseñará lo que necesitas saber. El joven capitán respiró profundamente, sintiendo la presión en su pecho. No sabía qué estaba a punto de ocurrir, pero sentía que este momento era crucial para su viaje y para su destino. Sin más palabras, comenzó a dar órdenes con una determinación que no sentía antes. No podía permitirse dudar más. La tripulación lo observó, y aunque no entendían la gravedad de la situación, sabían que su capitán estaba actuando con firmeza. La noche se prolongó, con el sonido del mar retumbando como un susurro lejano en los oídos de todos. El joven capitán no sabía si lo que venía sería la mayor prueba de su vida o una calamidad que los arrastraría al abismo. Pero lo único que podía hacer era mantenerse firme, escuchar el mar, y esperar lo inesperado. Capítulo 5. El eco de la desconfianza. La calma que había seguido a la tormenta no duró mucho. A pesar de que las aguas se mantenían relativamente tranquilas, había una sensación de inquietud en la tripulación, como si todos supieran que algo estaba por suceder, aunque nadie podía precisar qué. El joven capitán sentía ese mismo malestar, un peso en su pecho que lo acompañaba durante cada jornada. Aunque sus decisiones seguían siendo firmes, algo le decía que la estabilidad era solo temporal. En las primeras horas del quinto día, la niebla comenzó a levantarse de las aguas. No una niebla espesa y densa, sino una capa fina que se deslizaba sobre el mar, envolviendo el barco en un manto gris. La visibilidad disminuyó drásticamente.
El joven capitán se encontraba en la cubierta, con la mirada fija al frente, intentando hacer un cálculo de la situación. El viento había amainado, y la nave avanzaba lentamente, como si la niebla la estuviera reteniendo, sin permitirle avanzar a su propio ritmo. En ese momento, el marinero más experimentado se acercó nuevamente al joven capitán, su rostro marcado por una expresión de preocupación que no pasó desapercibida. «Capitán», dijo el marinero, en un tono bajo, «esta niebla no es natural. Es como un velo que trata de ocultarnos algo. No es bueno navegar aquí sin saber lo que hay más allá de esa bruma». El joven capitán frunció el ceño, dándose cuenta de que el marinero, normalmente tan confiado, ahora mostraba signos claros de inquietud. Las palabras del marinero resonaron en su mente. «No es natural». «¿Qué significa eso?», preguntó, con el ceño fruncido. «Significa que estamos entrando en un territorio peligroso, donde las leyendas son más que simples historias. Hay zonas del mar donde las nieblas no son solo nieblas. Algunas veces, son señales. Señales que indican que algo más está en juego. Lo que viene no es solo una prueba de resistencia, sino una prueba de astucia». El joven capitán no respondió de inmediato. Sabía que el marinero tenía razón. Había escuchado historias sobre esas nieblas, sobre cómo algunas veces ocultaban peligros desconocidos, sobre cómo muchas embarcaciones nunca volvían a aparecer después de adentrarse en ellas. Pero, como siempre, el orgullo de un capitán lo llevó a desafiar esos temores. «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó, intentando mantener la calma en su voz. El marinero lo miró con una ligera inclinación de cabeza, como si evaluara la seriedad de la pregunta. «Sugiero que no tomes decisiones a la ligera. A veces el mejor rumbo es el que parece menos arriesgado. La niebla puede ser engañosa, pero si sigues el curso correcto, podemos atravesarla sin problemas. Sin embargo, si decides adentrarte en lo desconocido, podría ser nuestra perdición». El joven capitán permaneció en silencio por unos momentos, observando cómo la niebla seguía extendiéndose ante ellos, cada vez más espesa. No podía negarlo. Algo en su interior lo impulsaba a seguir adelante, a deshacerse de la incertidumbre que acechaba y a tomar el control de la situación. Pero el marinero había sembrado la semilla de la duda, y la sensación de desconfianza que había comenzado a germinar en su pecho no desaparecía. Finalmente, el joven capitán decidió hablar. «Navegaremos con cautela. Mantendremos el rumbo, pero no nos apresuraremos. Quiero que todos estén alerta, especialmente en la vigilia». La tripulación, al escuchar las órdenes, se movió con rapidez. Aunque no sabían exactamente qué estaba ocurriendo, había algo en la actitud del capitán que les transmitió una mezcla de confianza y precaución. Cada hombre regresó a su puesto, pero las miradas no dejaban de ser inquietas. Había algo en el aire que no podían identificar, algo que hacía que el viento pareciera diferente, y el mar más profundo y sombrío. A medida que el barco avanzaba lentamente en la niebla, el joven capitán observó con atención el horizonte. La niebla se mantenía densa, pero no parecía haber ningún obstáculo inmediato, ningún peligro visible. Sin embargo, el peso de las palabras del marinero seguía retumbando en su mente. Algo más está en juego. La situación se volvía más extraña conforme pasaban las horas. En el interior de la niebla, los sonidos parecían distorsionados. El crujir del barco bajo sus pies era más fuerte de lo normal, como si algo intentara presionar la nave desde debajo del agua. En un par de ocasiones, el joven capitán creyó escuchar un murmullo bajo, un susurro lejano que parecía provenir de la niebla misma. Los hombres en la tripulación comenzaron a sentirse incómodos, y algunos se atrevían a mirar a su alrededor con inquietud. «¿Escuchas eso?», preguntó uno de los marineros, su voz temblando ligeramente. El joven capitán se detuvo en seco, mirando a su alrededor, pero lo único que podía escuchar era el suave susurro de la niebla, como si el mar estuviera respirando. El marinero de más edad se acercó, su rostro aún más grave. «Eso, capitán, es el sonido de la desconfianza. Algo está tratando de hacernos perder el rumbo. La niebla no es solo niebla. Es la antesala de lo que vendrá». El joven capitán sintió un estremecimiento recorriendo su columna vertebral. No sabía si era el miedo o la tensión lo que lo mantenía alerta, pero en ese momento, comprendió que estaba mucho más cerca de lo que pensaba de un desafío mucho mayor que la tormenta. Algo en las aguas estaba aguardando, algo que no podía comprender completamente. De repente,
Las primeras luces del día comenzaron a penetrar la niebla. Aunque la visibilidad aún era limitada, una figura apareció en el horizonte. Era una isla, o al menos lo parecía. En su mente, el joven capitán sentía una mezcla de alivio y aprensión. Habían llegado a tierra firme, pero la sensación de que algo los acechaba no desaparecía. «Mantén el rumbo», dijo el joven capitán, su voz más firme de lo que realmente sentía. No había tiempo para dudas. A medida que el barco se acercaba a la isla, los murmullos de la tripulación aumentaron. Nadie sabía qué esperar, pero todos sabían que la niebla y el misterio que la rodeaba no eran solo coincidencias. El joven capitán miró la isla, y aunque el sol comenzaba a iluminar las aguas con una luz dorada, algo en la isla, en la manera en que se destacaba en el horizonte, le transmitió una extraña sensación. Había algo más allá de su superficie, algo que solo se revelaría cuando estuvieran cerca. Capítulo 6. La isla del silencio. El barco avanzaba lentamente hacia la isla que se perfilaba en el horizonte, aún envuelta en la niebla. Aunque la luz del día comenzaba a desvelar la silueta de la tierra, una sombra extraña se mantenía sobre el lugar, como si la isla misma estuviera cubierta por un velo que la aislaba del mundo. El joven capitán, aunque se sentía aliviado por la cercanía de tierra, no podía quitarse de la mente la sensación de inquietud que había estado creciendo desde que entraron en la niebla. Algo no estaba bien, y sentía que la isla podría ser la clave de todo. La tripulación, por su parte, mantenía una mezcla de emociones: curiosidad, temor y una creciente ansiedad. Nadie sabía qué esperar, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Incluso los hombres más experimentados murmuraban entre ellos, reconociendo que nunca habían visto algo tan extraño como esta isla. No solo por su apariencia, sino por la atmósfera que la rodeaba. Todo parecía estar detenido en el tiempo. «¿Crees que es segura?», preguntó el marinero de más edad al joven capitán, su rostro mostrando preocupación. El capitán no respondió de inmediato. En lugar de eso, observó la isla más de cerca, fijándose en los detalles que, de lejos, le habían parecido poco claros. Había algo en la estructura de la isla que lo inquietaba profundamente. Las rocas que la formaban parecían inusuales, como si se tratara de una tierra que no pertenecía allí. Había picos elevados y acantilados que caían abruptamente al mar, pero lo que más le llamó la atención fueron los árboles. A pesar de la luz del día, parecía haber poca vegetación. Todo alrededor de la isla daba la sensación de estar muerto, estancado. «No lo sé», dijo el capitán finalmente, «pero tenemos pocas opciones. Podemos seguir buscando en el mar, o atracar y ver qué podemos encontrar. En cualquier caso, debemos estar preparados para lo inesperado». Con ese breve intercambio, el barco continuó avanzando hacia la costa. A medida que se acercaban, la niebla comenzó a disiparse lentamente, dejando al descubierto un paisaje árido y rocoso. A medida que la embarcación se adentraba en el puerto natural de la isla, el capitán pudo ver una pequeña bahía rodeada de acantilados que no invitaban a la calma. Era un lugar desolado, y no había señales de vida humana, ni de animales. El capitán dio la orden de atracar, y la tripulación comenzó a preparar el desembarque. Los hombres se movían con rapidez, pero con una evidente cautela. Sabían que estaban entrando en terreno desconocido, y que cada paso podría ser crucial. Cuando el barco estuvo finalmente anclado y la tripulación comenzó a desembarcar, el capitán se quedó en la cubierta, observando con detenimiento el entorno. El aire era pesado, impregnado con un olor salino que parecía más fuerte de lo normal, como si el mar tuviera algo más que decir. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas era lo único que rompía el silencio absoluto. «Mantengan sus armas cerca y estén alerta», ordenó el joven capitán, su tono grave, mientras comenzaba a bajar a la cubierta. La tripulación siguió la orden sin decir palabra, pero el miedo estaba claramente visible en sus rostros. Algo extraño estaba ocurriendo. El viento se había detenido, y el sol, aunque brillante, no parecía calentar de la misma manera que antes. La isla era como un lugar suspendido, apartado del tiempo. El marinero de más edad se acercó al capitán mientras ambos caminaban hacia la orilla. «Lo que más temo, capitán, es el silencio», dijo el marinero, mirando alrededor con una expresión sombría. «Nunca he llegado a una isla tan deshabitada. Las islas suelen tener alguna clase de fauna, aunque sea mínima. Pero aquí, no hay ni el canto de un solo pájaro». El joven capitán asintió, comprendiendo lo que el marinero quería decir.
El silencio era palpable, denso, como una presencia que los observaba desde las sombras. A pesar de la luz del día, todo parecía inmóvil, esperando algo. Vamos a explorar un poco más adentro. Pero manténganse cerca, dijo el joven capitán, tomando la delantera. Se adentraron en la isla, siguiendo un sendero rocoso que serpenteaba entre las formaciones naturales. Mientras caminaban, comenzaron a notar más detalles extraños. El suelo estaba cubierto de una capa de musgo espeso y oscuro, pero lo más inquietante eran las huellas que se veían aquí y allá. No parecían de animales, sino de algo más grande. Algo que caminaba erguido. ¿Qué son esas huellas?, preguntó uno de los marineros, señalando las marcas en el suelo. El joven capitán se detuvo y miró las huellas. No tenían un patrón claro, pero se notaba que alguien o algo había pasado por allí recientemente. Algo grande, quizás humanoide, pero con un movimiento extraño, desordenado. No eran huellas normales. No lo sé, respondió el capitán, pero no me gusta. Mantengan los ojos abiertos. A medida que avanzaban, la isla parecía volverse aún más extraña. Los árboles eran grandes, pero sus ramas parecían retorcidas, como si estuvieran deformadas por una fuerza desconocida. Algunos de los árboles más grandes tenían marcas extrañas en sus troncos, marcas que no parecían naturales. El aire seguía siendo espeso, y cada sonido parecía amplificado, como si el viento se hubiera tragado los ecos. Finalmente, llegaron a un pequeño claro, donde encontraron lo que parecía ser un antiguo altar de piedra, cubierto por musgo. Estaba rodeado por piedras grandes y en forma de círculos, con símbolos tallados en ellas. El joven capitán se acercó con cautela, observando los símbolos con detenimiento. Eran extraños, pero parecían familiares. Esto no es cualquier isla, dijo el marinero, con una voz grave. Este lugar es antiguo. Demasiado antiguo. El capitán se inclinó sobre el altar y examinó los símbolos más de cerca. Había algo en ellos que no podía identificar, pero una sensación incómoda se apoderó de él. Era como si los símbolos estuvieran hablándole, llamándolo. Un frío recorrió su espalda, y por un momento, no pudo evitar sentirse observado. Volvamos al barco, dijo el capitán, sintiendo que era el momento de retirarse. Aunque la isla parecía deshabitada, el ambiente no le permitía sentirse seguro. Mientras regresaban, el joven capitán miró una vez más hacia el altar y las piedras alrededor. Algo más había en esta isla. Algo que no podían ver, pero que los observaba, esperando el momento adecuado para revelarse. Capítulo 7. La sombra del pasado. El regreso al barco fue lento, como si la isla misma estuviera luchando por mantenerlos allí, arrastrando sus pasos, impidiendo su partida. A pesar de la calma aparente que ofrecía la superficie del agua, el ambiente estaba cargado de una sensación densa y angustiante. El capitán, sin embargo, no dejaba de mirar hacia el horizonte, como si buscara alguna respuesta en el vasto océano que se extendía más allá de la isla. La tripulación había llegado con la esperanza de descubrir algo, pero en lugar de eso, cada paso parecía adentrarlos más en lo desconocido. El silencio que los rodeaba en ese lugar era un testigo incómodo, como si todo estuviera muerto, pero no de la forma natural. Era como si la isla misma guardara secretos demasiado antiguos para ser comprendidos. Al llegar al barco, el capitán ordenó que la tripulación se preparara para partir. El ancla fue izada, las velas se levantaron lentamente, y la nave comenzó a moverse hacia la salida del puerto natural. Sin embargo, algo dentro de él le decía que no era tan simple como dar la vuelta y salir. ¿Estamos listos para zarpar, capitán?, preguntó el marinero de más edad, mientras observaba al capitán con una mirada inquisitiva. El joven capitán, aunque parecía decidido a salir de ese lugar, no pudo evitar detenerse por un momento, mirando hacia la isla mientras el barco se alejaba. Algo dentro de él lo instaba a regresar, a explorar más a fondo lo que había encontrado. Pero al mismo tiempo, sabía que la isla no era un lugar para ser explorado sin cuidado. Había algo oscuro en ella, algo que los había estado observando. «Estamos listos», respondió, aunque con una duda marcada en su voz. «Pero, hay algo que no puedo dejar de pensar. Esa isla. No es lo que parece. Es como si estuviera viva, como si tuviera voluntad propia». El marinero frunció el ceño, observando la isla alejarse lentamente. «Es un lugar extraño, capitán».
Nunca había visto algo así. Y esas huellas. No eran de animales. Lo que sea que pasó por allí, no es algo natural. El capitán asintió con la cabeza, pero su mente seguía ocupada con el altar y los símbolos que había visto. El capitán había pasado por muchas islas, pero ninguna de ellas le había transmitido la sensación de estar atrapado en un lugar fuera de su tiempo. Había algo de antigüedad y misterio en ese altar que no podía entender. Algo que lo llamaba, aunque no podía decir qué era. No sé por qué, pero tengo la sensación de que nuestra presencia allí no fue casual, dijo el capitán, su voz casi perdida en el sonido del viento. Esa isla no nos permitió marcharnos sin dejar algo atrás. Algo que quizás nunca entenderemos. Mientras el barco seguía su curso, la tripulación intentaba descansar, aunque ninguno de ellos podía realmente relajarse. El mar parecía tranquilo, pero el recuerdo de la isla no los dejaba. Los símbolos en las piedras, las huellas en la tierra. Todo apuntaba a que esa isla no solo era antigua, sino que había sido testigo de algo mucho más grande, mucho más oscuro. De repente, una idea cruzó por la mente del joven capitán. Había algo en los símbolos que había visto en el altar. Algo familiar, aunque no sabía exactamente qué. Fue entonces cuando recordó los libros que había estudiado cuando era más joven, libros que hablaban de lugares como aquel, de islas olvidadas por el hombre, de civilizaciones perdidas. La isla esconde secretos, dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Y creo que es nuestra misión descubrirlos. El marinero lo miró, confundido. ¿Y qué haremos al respecto, capitán? ¿Volveremos? El capitán no respondió inmediatamente. La posibilidad de regresar parecía peligrosa, pero también sentía que si no lo hacía, nunca sabría lo que realmente había sucedido allí. La isla se estaba convirtiendo en una obsesión. Y en esa obsesión había algo que lo llamaba, como un eco lejano que reverberaba en lo profundo de su mente. Finalmente, se giró hacia el marinero. Sí, respondió con determinación. Volveremos. Esta isla guarda algo, y no podemos ignorarlo. Pero debemos estar preparados para lo que sea que nos espere allí. El marinero lo miró con una mezcla de escepticismo y temor. No sé si estamos preparados, capitán, pero si esa es tu decisión, lo seguiremos. Pero prometo que estaré alerta. Algo en esa isla no está bien. A medida que el barco se alejaba, la isla desaparecía lentamente entre la niebla, pero su presencia seguía ahí, persistente, como una sombra sobre la tripulación. La decisión del capitán estaba tomada, pero lo que encontrarían al regresar era incierto. Sin embargo, una cosa era clara, la isla no los dejaría escapar tan fácilmente. Capítulo 8. La regresión al misterio. El barco avanzaba lentamente a través del mar, pero el viaje de regreso no era como cualquier otro. El joven capitán sentía una presión constante en su pecho, una sensación de que algo en la isla había dejado una marca imborrable en su ser. La tripulación parecía nerviosa, pero ninguno de los marineros se atrevió a hablar abiertamente sobre sus miedos. A medida que la isla desaparecía de la vista, la misma niebla que los había rodeado cuando llegaron parecía empezar a formarse nuevamente sobre el mar. El capitán miraba hacia el horizonte, con los ojos fijos, como si estuviera esperando que algo emergiera de la oscuridad. El viento soplaba débilmente, pero el aire era pesado, casi denso, como si el mar mismo estuviera advirtiéndoles. En su mente, el capitán repasaba una y otra vez los símbolos en las piedras, la inquietante sensación que había experimentado al acercarse al altar. Sabía que tenía que regresar. Algo dentro de él le decía que había una conexión directa entre la isla y su destino. Mientras la tripulación mantenía su rutina en silencio, el capitán convocó a sus oficiales más cercanos a su camarote. El espacio estaba reducido, pero lo suficientemente apartado para que pudieran hablar sin ser escuchados por los demás. En cuanto estuvieron todos dentro, el capitán comenzó a hablar sin preámbulos. Hemos visto lo que hay en esa isla. Hay algo extraño allí, y no podemos dejarlo atrás. Creo que debemos regresar. Los oficiales lo miraron en silencio, algunos con incertidumbre, otros con una clara preocupación. Uno de ellos, el primero en hablar, fue el marinero de más edad, el mismo que había mostrado dudas desde el primer momento. Capitán, esa isla no es como cualquier otra. Ya hemos visto huellas de algo que no entendemos, algo que podría ser peligroso. ¿Y el altar? Hay cosas que no podemos ni empezar a comprender.
Regresar allí podría ser fatal para todos nosotros. El capitán lo miró fijamente, su rostro sombrío pero decidido. Lo sé, respondió con calma. Lo que vimos allí fue inquietante. Pero también sé que algo más nos está esperando. No podemos simplemente dar la vuelta y olvidarlo. Algo nos llama, y lo siento en mis huesos. Necesito saber qué es. Hubo un largo silencio en la sala, un silencio cargado de tensión. Los otros oficiales miraban al capitán, comprendiendo que no podían disuadirlo. Había algo en su mirada que mostraba una determinación inquebrantable. Finalmente, el marinero de más edad suspiró, resignado, y dio un paso hacia el capitán. Si decides regresar, lo haremos. Pero te advierto, no estamos listos para enfrentar lo que sea que nos espere allí. El mar tiene sus misterios, y la isla tiene los suyos. El capitán asintió, sabiendo que no había vuelta atrás. Entonces, prepárense. Volveremos al amanecer. Los oficiales se retiraron sin decir más. Cada uno tenía su propio conjunto de dudas y miedos, pero el destino estaba sellado. La isla no los dejaría en paz, y el capitán sabía que enfrentarse a esos secretos era la única manera de liberarse de ellos. La noche pasó lenta y tensa. La tripulación, aunque preparándose para lo que venía, no podía evitar sentirse impotente ante la creciente sensación de inevitabilidad. Los mares, en su calma inquietante, parecían estar preparando el escenario para algo mucho más grande. Algo que no podían controlar. A medida que el primer rayo de luz tocaba el horizonte, el capitán subió al puente y observó en silencio la isla que se acercaba. Ya no era simplemente una isla deshabitada. Ahora, en su mente, representaba un enigma que debía desentrañar. Los recuerdos de la huella en el suelo, del altar extraño, del frío que lo recorrió al estar cerca de esos símbolos, seguían presentes en su mente. Ahí está, murmuró para sí mismo. Lo sabíamos. Todo esto nos ha traído de vuelta. El marinero de más edad se acercó, sin decir una palabra, pero con una mirada que mostraba preocupación. Había algo en la actitud del capitán que lo inquietaba aún más que la isla misma. Era como si la búsqueda del misterio lo hubiera cambiado de alguna manera. Cuando el barco finalmente se acercó a la costa, el mismo puerto natural que habían dejado atrás, todo parecía exactamente igual. Pero el capitán sabía que no era así. Ya nada era igual. La tripulación, al igual que él, sentía que algo había cambiado. Prepárense, ordenó el capitán. Vamos a desembarcar. La tripulación comenzó a moverse, pero nadie podía negar la tensión en el aire. El barco se detuvo con un suave crujido contra la orilla, y el capitán fue el primero en descender. A medida que sus botas tocaban la tierra, la atmósfera a su alrededor parecía volverse aún más densa. El mismo silencio pesado que había sentido antes había regresado, más opresivo que nunca. El capitán miró a su alrededor, buscando las huellas, los símbolos, cualquier cosa que pudiera darle una pista de lo que estaba por venir. Pero todo parecía igual, como si la isla estuviera esperando en una calma inquietante. Vamos, dijo el capitán a su tripulación, con voz firme, pero también con un tono de advertencia. Manténganse alertas. Aquí no podemos confiarnos. La isla tiene secretos, y estoy decidido a descubrirlos. En ese momento, el capitán sintió una mirada fría y penetrante en su espalda. No era un sonido ni una presencia física, pero era como si la isla misma estuviera observando sus movimientos. Algo lo acechaba, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. El viaje de regreso había comenzado, pero las respuestas aún estaban más allá de la niebla, y el capitán no descansaría hasta desentrañarlas, por más oscuras que fueran. Capítulo 9. El eco de la isla. El sol comenzaba a ascender, pero su luz era opaca, como si la misma isla estuviera bloqueando su radiación. El capitán y su tripulación avanzaron por la costa, con la tensión palpable en el aire. Cada paso resonaba en sus oídos como un presagio de lo que estaba por venir. La isla, silenciosa pero omnipresente, parecía retener algo en sus entrañas, algo que aguardaba pacientemente a ser descubierto. El capitán lideraba, con la mirada fija en el terreno que tenía frente a él. A su lado, el marinero de más edad caminaba lentamente, observando todo con cautela, como si estuviera constantemente a la espera de un peligro inminente. La tripulación, con nerviosismo en el rostro, mantenía el silencio,
sabiendo que las palabras no servirían de nada en ese entorno extraño y hostil. De repente, el capitán levantó la mano, indicando que se detuvieran. Había algo en el suelo que le había llamado la atención. En el barro húmedo, casi camufladas por la vegetación, apareció una serie de huellas. No eran huellas animales, sino algo más humano, más inquietante. Alguien o algo había estado ahí, y las huellas parecían recientes, como si los habían estado esperando. ¿Qué opinan, señor?, preguntó el marinero de más edad, sin apartar la vista de las huellas. Son recientes, respondió el capitán con firmeza. Y no se parecen a ninguna criatura de este lugar. Hay algo extraño en estas huellas, algo que no encaja. El grupo permaneció en silencio, observando las marcas en el suelo. Sin embargo, no era solo la extrañeza de las huellas lo que inquietaba al capitán, sino la sensación de que estaban siendo observados, como si la isla estuviera consciente de su presencia. Decidido a seguir adelante, el capitán continuó su camino, pero no sin antes dar una última mirada a las huellas. Aquello no era normal, pero no podía dejarse distraer por eso. Había algo más importante que debía encontrar. Algo que la isla le había mostrado y que él, de alguna manera, ya sabía que debía descubrir. Tras unos minutos de caminata, llegaron al altar, o lo que parecía ser una versión desmoronada del mismo. La estructura estaba aún de pie, aunque en ruinas, con las piedras que una vez lo habían adornado ahora cubiertas de musgo y humedad. A pesar de su deterioro, el lugar emanaba una energía peculiar, algo palpable en el aire que no se podía describir con palabras. El capitán se acercó, mirando la piedra que había tocado la primera vez. Era la misma, pero ahora parecía diferente, como si hubiera cambiado en su ausencia. Los símbolos tallados en su superficie, que antes le parecían caóticos y confusos, ahora tenían una resonancia más clara. Había algo más en ellos, algo que lo llamaba, como si el lenguaje de los antiguos aún estuviera vivo en este lugar. Mientras el capitán estudiaba la piedra, un leve sonido lo interrumpió. Era un crujido, como el de ramas secas bajo el peso de algo, y la sensación de ser observado aumentó. El marinero de más edad, quien había estado mirando alrededor, se acercó al capitán, visiblemente alterado. «Capitán, no estamos solos», susurró, su rostro pálido. «Algo nos está acechando». El capitán se giró, la adrenalina comenzando a correr por sus venas. Sin embargo, lo que vio a su alrededor no fue más que la misma densa vegetación y las sombras proyectadas por los árboles. No había nada visible, pero el sentimiento de presencias ocultas era palpable. «No tenemos tiempo para dudar», dijo el capitán, su voz firme. «Debemos continuar. Algo aquí nos está buscando, y tenemos que desentrañar qué es antes de que sea demasiado tarde». Sin embargo, a medida que se acercaban más al altar, la atmósfera comenzó a volverse aún más densa. Los símbolos en las piedras parecían brillar débilmente, como si estuvieran reaccionando a su presencia. El capitán extendió la mano y tocó la piedra central. Al instante, un temblor recorrió la tierra, un estremecimiento que pareció provenir del mismo núcleo de la isla. Los marineros se miraron entre sí, sorprendidos y asustados. Nadie se atrevió a hablar, pero todos sintieron la misma sensación de inquietud. El capitán, sin embargo, parecía estar en trance, como si una fuerza invisible lo estuviera guiando. «Está sucediendo algo aquí», murmuró el capitán, como si hablara consigo mismo. «Algo que no comprendo, pero que debo seguir». En ese momento, una sombra oscura se deslizó entre los árboles cercanos, rápidamente y casi imperceptiblemente. Nadie pudo verla claramente, pero su presencia se hizo sentir con una fuerza inusitada. El capitán se giró bruscamente, la mano en su espada, listo para lo que fuera que pudiera salir de la oscuridad. Pero nada más sucedió. La sombra desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando a la tripulación paralizada por el miedo. El capitán miró a su alrededor, con los ojos brillando con determinación. Sabía que la isla los estaba desafiando, pero no iba a retroceder. «Vamos a seguir», ordenó. «Y no importa lo que suceda, no dejaré que este misterio quede sin resolver». La tripulación, aunque temerosa, siguió al capitán, avanzando hacia lo desconocido, mientras la isla, con sus sombras y sus secretos, observaba en silencio. Capítulo 10. Los susurros del abismo. La atmósfera se volvió aún más tensa cuando el capitán y su tripulación siguieron avanzando hacia el interior de la isla.
La sensación de ser observados nunca se desvaneció, y los árboles, en su quietud inquietante, parecían murmurar, como si el propio viento llevara consigo voces de otro mundo. El tiempo parecía dilatarse a medida que cruzaban el paisaje desolado. El único sonido que se escuchaba era el crujir de las hojas bajo sus pies y el zumbido lejano de alguna criatura no vista. El capitán, con los sentidos alertas, lideraba el grupo sin vacilar. Sin embargo, había algo en su mirada, un brillo febril que no había estado allí antes. El misterio de la isla parecía haberlo capturado por completo, y su mente estaba centrada en resolverlo, a cualquier costo. Mientras tanto, los marineros, aunque seguían sin cuestionar sus órdenes, no podían evitar el miedo que se les había instalado en los huesos. A medida que avanzaban, el terreno comenzaba a tornarse más difícil. El suelo estaba cubierto de enredaderas espesas y la vegetación parecía más densa, como si la isla estuviera tratando de ocultar lo que realmente había allí. De vez en cuando, el capitán se detenía para observar algo peculiar en el paisaje, una roca con marcas extrañas, una formación de árboles que parecía casi artificial, un claro donde el sol nunca parecía brillar con fuerza. Finalmente, llegaron a un claro profundo en el corazón de la isla. Aquí, el aire era más denso, cargado con un olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico y frío. El capitán avanzó sin titubear, pero los marineros lo miraban con creciente incomodidad. No era solo el lugar lo que les perturbaba, sino la creciente sensación de que algo acechaba entre las sombras. En el centro del claro, había una estructura aún más extraña que el altar que habían encontrado antes. Era una edificación antigua, semidestruida, como si fuera una especie de templo olvidado. Su forma era irregular, pero los detalles de la arquitectura no dejaban dudas. Había sido construida con un propósito preciso, aunque sus intenciones se habían perdido en el tiempo. En sus paredes había inscripciones talladas que no lograban descifrar. El capitán no vaciló y comenzó a caminar hacia la estructura, mientras el resto de la tripulación lo seguía, lentamente. Cada paso que daban sobre el suelo pedregoso parecía resonar más fuerte de lo que debería. El aire estaba cargado de una vibración extraña, casi eléctrica, que recorría las espinas de sus cuerpos. Al llegar a la entrada del templo, el capitán se agachó y tocó una de las inscripciones. Era un símbolo que había visto antes, en las piedras del altar. Con un susurro casi inaudible, sus labios murmuraron el símbolo. En ese momento, todo el ambiente a su alrededor pareció detenerse. Un crujido profundo se escuchó desde las entrañas de la tierra, como si la isla misma estuviera despertando de un largo sueño. La temperatura descendió abruptamente, y una niebla espesa comenzó a formarse alrededor del templo. Los marineros, ahora visiblemente aterrados, miraron a su alrededor. La oscuridad parecía cernirse sobre ellos, y el susurro del viento se transformó en algo mucho más profundo, casi humano. Como si las voces que se levantaban de la tierra les estuvieran hablando directamente en sus mentes. «Capitán», dijo uno de los marineros, su voz temblando. Esto no está bien». El capitán no respondió. Sus ojos brillaban con una obsesión que hacía tiempo había dejado de ser racional. Estaba absorto en lo que había descubierto, en lo que sentía que debía comprender a toda costa. «Escuchen», dijo el capitán, su voz ahora baja y firme. «Lo que está sucediendo aquí no es accidental. Esta isla tiene una conexión profunda con algo mucho más grande. Y debemos entenderlo. No podemos detenernos ahora». De repente, un estremecimiento recorrió el suelo bajo sus pies, y la niebla que rodeaba el templo se espesó aún más. El capitán, como si fuera guiado por una fuerza invisible, avanzó hacia la entrada del templo. La puerta, aunque aparentemente sólida, se abrió lentamente al tocarla, sin emitir el menor sonido. Lo que encontraron dentro fue aún más desconcertante. El interior del templo estaba oscuro, casi completamente vacío, excepto por una piedra grande en el centro de la sala. Esta piedra, al igual que las anteriores, estaba cubierta con inscripciones. Sin embargo, había algo diferente. En su superficie se podía ver claramente un patrón de formas que no pertenecían a ningún lenguaje humano conocido. Eran como símbolos alienígenas, distorsionados, vibrantes en su textura, como si estuvieran vivos. El capitán se acercó a la piedra, hipnotizado, y tocó sus bordes con la mano. En el momento que lo hizo, un brillo oscuro emergió de la piedra, iluminando la sala con una luz extraña que parecía venir de otro mundo.
Los marineros dieron un paso atrás, aterrados por lo que veían. «Capitán», gritó uno de los marineros, su voz llena de pánico. «Eso no es normal». Pero el capitán no los escuchaba. Su mirada estaba fija en los símbolos, y su mente, ahora completamente absorbida, parecía estar conectada con algo más allá de la comprensión humana. El brillo de la piedra comenzó a intensificarse, y una presión invisible comenzó a llenar la sala. Las voces, los susurros, se hicieron más fuertes, como un coro distante que cantaba un himno que no podían entender. Y luego, de repente, todo se detuvo. El capitán retiró su mano de la piedra y se giró lentamente hacia sus marineros, con una expresión vacía en el rostro, como si hubiera perdido una parte de sí mismo en ese instante. «Esto es solo el comienzo», dijo en voz baja, como si las palabras salieran de su garganta sin su consentimiento. «Lo que hemos tocado no es humano. La isla tiene lo que necesita, y está pidiendo algo más. Vamos a encontrar lo que se esconde aquí, por cualquier medio». Los marineros miraron al capitán, incapaces de comprender lo que había sucedido. Una presencia desconocida, oscura y profunda, había invadido su líder, y todos sabían, sin palabras, que no podían dar marcha atrás. Capítulo 11. La profundidad del abismo. El silencio que se apoderó del templo era denso, como si el mismo aire se hubiera vuelto espeso, cargado con una presión que aplastaba los pulmones. La luz que emanaba de la piedra parecía pulsar, vacilante, como si estuviera latiendo al mismo ritmo que el corazón del capitán. A su alrededor, los marineros estaban paralizados, incapaces de moverse o hablar. Todos sentían lo mismo, un estremecimiento en lo más profundo de su ser, una sensación de que algo terrible se estaba desvelando ante ellos. El capitán, completamente ajeno a la inquietud de su tripulación, observaba los símbolos en la piedra. Su mente parecía flotar en otro lugar, sumida en una comprensión que era más instintiva que racional. Las figuras y marcas talladas en la piedra comenzaron a formarse en patrones que solo él parecía entender. Cada símbolo parecía conectarse con otro, creando una secuencia interminable que se deslizaba en su cerebro, como un lenguaje antiguo, ancestral. El marinero más cercano, el viejo Grayson, dio un paso adelante con cautela, observando al capitán con creciente temor. «Capitán», dijo, su voz temblorosa. «¿Está usted bien? No es normal». El capitán no respondió de inmediato. Estaba completamente absorto en lo que veía, como si las palabras de su tripulación fueran ecos distantes. Finalmente, levantó la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de Grayson. Hubo un destello en su mirada, pero algo había cambiado. Había una frialdad, una determinación inquietante en su rostro. «Este lugar», susurró el capitán, como si hablara consigo mismo. «Esta piedra no está aquí por casualidad. Es la clave. Nos ha traído hasta aquí, y ahora debemos saber lo que esconde. Hay algo más grande en juego, algo más allá de nuestra comprensión». Grayson retrocedió un paso, sintiendo el peso de esas palabras. Algo dentro de él se estremeció. La isla ya no parecía un lugar simple, un territorio inexplorado. Ahora, parecía un ser vivo, uno que los observaba, que los desafiaba a comprender sus secretos. Pero la pregunta que rondaba en la mente de todos era la misma: ¿qué pasaría si no podían hacerlo? El capitán comenzó a caminar alrededor de la piedra, tocando las inscripciones con una reverencia casi religiosa. Cada símbolo parecía emitir una vibración cuando lo tocaba, como si el contacto con su piel fuera suficiente para despertar una fuerza latente. Los marineros miraban con creciente horror, sin saber si debían intervenir o simplemente quedarse en silencio, esperando que la oscuridad los tragara. De repente, el suelo bajo sus pies tembló. Un retumbante rugido se oyó desde las profundidades de la isla, como si una bestia gigante hubiera despertado de un sueño largo y profundo. La estructura del templo comenzó a sacudirse, y el eco de las piedras crujió en el aire. Las sombras dentro de la sala parecían alargarse, tomando formas extrañas que danzaban en las paredes. «Capitán», gritó Grayson, ahora completamente desesperado. «Tenemos que salir de aquí». Pero el capitán no escuchó. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una intensidad feroz. Sabía lo que estaba sucediendo. Sabía que algo había cambiado en él, algo que ya no podía deshacer. Un susurro, casi inaudible, comenzó a llenar el aire,
como una voz lejana que hablaba directamente en su mente. «Es el momento», la voz parecía decir. «Has tocado lo que no debías. Ahora, el precio será pagado». El capitán dio un paso atrás, y una expresión de comprensión, o tal vez de horror, se dibujó en su rostro. Sintió que algo oscuro se deslizaba dentro de su ser, algo que no estaba dispuesto a aceptar, pero que no podía rechazar. La isla lo había marcado. Ya no había vuelta atrás. En ese preciso momento, la piedra comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Un haz de luz surgió de ella, iluminando la sala con una energía tan pura que los marineros tuvieron que cubrirse los ojos. La temperatura en el templo aumentó repentinamente, y el aire se llenó de un olor denso, metálico. Fue entonces cuando el capitán habló, su voz resonando con una autoridad que no había mostrado antes. «No podemos detenernos», gritó. «Debemos continuar. Tenemos que entender lo que está aquí». Pero sus palabras, aunque fuertes, fueron interrumpidas por un sonido mucho más fuerte. Un estruendo que sacudió el suelo, haciendo que las paredes del templo se resquebrajaran. Los marineros, aterrados, comenzaron a retroceder, pero el capitán permaneció inmóvil. La luz de la piedra brillaba ahora como un faro, guiándolos, llamándolos hacia su destino inevitable. Y entonces, con un estrépito ensordecedor, el suelo bajo sus pies se partió. Una grieta se abrió a través del templo, como una fiera que abre su mandíbula para devorarlos. La oscuridad emergió de esa grieta, y desde las profundidades, algo comenzó a ascender. Algo antiguo, algo que había estado esperando el momento exacto para salir a la luz. Los marineros gritaron, algunos intentaron correr, pero la fuerza de la grieta los arrastró hacia abajo, hacia lo desconocido. El capitán, con los ojos fijados en la grieta que se abría ante él, no mostró temor. Solo una mirada de resolución. Sabía lo que era. Sabía lo que la isla había despertado. Y no podía detenerlo. Capítulo 12. El despertar de lo desconocido. El rugido que resonó por todo el templo fue el presagio de algo irreversible. La grieta en el suelo se extendió, separando las piedras como si el propio corazón de la isla se estuviera abriendo, revelando algo más allá de la comprensión humana. El aire, cargado con un frío penetrante, comenzó a vibrar, como si el tiempo mismo estuviera siendo distorsionado por la fuerza que emergía desde las profundidades. Los marineros, temblando de miedo, se agruparon cerca de las paredes del templo, mirando aterrados cómo la grieta se hacía cada vez más ancha. La luz de la piedra en el centro de la sala iluminaba todo a su alrededor con una intensidad cegadora, pero no era la luz la que los había aterrorizado, era la sensación de que algo les observaba desde la oscuridad que surgía de la grieta. El capitán, por otro lado, no se movió. Se quedó allí, inmóvil, sus ojos fijos en el vacío que se abría ante él. Algo había cambiado en su expresión. La locura, esa chispa de obsesión, ya no era solo un destello en sus ojos. Había tomado su completo control. Era como si la isla lo hubiera reclamado, como si él ya no perteneciera a sí mismo, sino a lo que emergía de esa grieta. Ellos lo saben, pensó el capitán, mientras su mente se deslizaba hacia pensamientos que no podía explicar. Ellos siempre lo han sabido. Ellos siempre han estado esperando. Los marineros intentaron gritar, pero sus voces se ahogaron en el rugido del viento que comenzó a soplar desde la grieta. La oscuridad se deslizaba hacia ellos, como una niebla espesa, absorbiendo la luz de la piedra y envolviendo la sala en una penumbra palpable. El capitán, como si fuera un espectador lejano en su propio cuerpo, dio un paso hacia la grieta, atraído por una fuerza invisible, como si el suelo bajo sus pies lo llamara. «Capitán, no», gritó Grayson, su voz llena de desesperación. No pudo soportar ver a su líder avanzar sin importar el peligro. Su tono era un ruego, pero el capitán lo ignoró completamente, como si no pudiera escuchar. Un brillo oscuro surgió de la grieta, un resplandor que no parecía de este mundo. Era como una presencia intangible, una energía antigua que se manifestaba en sombras líquidas, que se arrastraban por el suelo y comenzaban a envolver todo lo que tocaban. Los marineros retrocedieron, sus ojos llenos de terror mientras la sala se llenaba de una presión insoportable. La grieta continuó expandiéndose, y de ella comenzaron a surgir figuras sombrías, seres que no podían definirse con claridad, como si la misma oscuridad estuviera tomando forma humana. Eran distorsionados,
con contornos que parecían desdibujarse y volverse más nítidos a medida que se acercaban a la luz. Tenían ojos vacíos, negros, que reflejaban una abismal profundidad, y sus movimientos eran lentos, como si flotaran más que caminaran. Grayson miró a su alrededor, buscando una salida, pero las paredes del templo comenzaban a cerrarse, como si la isla misma estuviera sellando su destino. La puerta por la que habían entrado ya no estaba visible. En su lugar, solo había sombras y figuras deforme que avanzaban hacia ellos. «Esto es un error», gritó Grayson, mirando al capitán. «Este no es el camino. Nos han llevado a la perdición». Pero el capitán no parecía escuchar. Estaba tan absorbido por la energía que emergía de la grieta que ni siquiera parpadeaba. La luz de la piedra, cada vez más débil, parecía fluctuar con la misma irregularidad que su respiración. La obsesión se había apoderado de él por completo. En sus ojos ya no había humanidad, solo un vacío que reflejaba el abismo de la isla. Las figuras sombrías se acercaron cada vez más, y el viento comenzó a aullar con fuerza, como un lamento que les atravesaba hasta los huesos. Grayson, sin poder soportar más, corrió hacia el capitán, tratando de alcanzarlo, pero algo lo detuvo. La sombra que había surgido de la grieta extendió una mano, no humana, sino como una extensión de la misma oscuridad. Lo tocó en el hombro, y el marinero se paralizó al instante, como si una energía fría y pesada lo hubiera invadido. El capitán levantó la mano y señaló hacia las figuras sombrías, como si las reconociera. «Ellos», murmuró, en voz baja, pero llena de una claridad aterradora. «Ellos han estado esperando». La figura de Grayson se congeló en su lugar, incapaz de moverse, mientras la oscuridad lo rodeaba. Las sombras comenzaban a cubrir sus ojos, y su respiración se volvió cada vez más pesada, como si el aire lo estuviera agotando. En un susurro, las sombras hablaron, aunque las palabras eran ininteligibles, una mezcla de sonidos incomprensibles y voces que hablaban de tiempos olvidados. Grayson luchaba por mantener la conciencia, pero algo dentro de él se desmoronaba. La presión en su pecho era insoportable, y cuando miró al capitán una última vez, vio en sus ojos una mirada vacía, una mirada que ya no pertenecía al hombre que había conocido. El capitán comenzó a caminar hacia las figuras sombrías, como si estuviera siguiendo una llamada que nadie más podía oír. Sus pasos resonaban en la sala vacía, y con cada paso, la oscuridad parecía engullirlo más y más. Su cuerpo se desvanecía en las sombras, como si se fundiera con ellas. Antes de desaparecer por completo, el capitán se giró una última vez, mirando a Grayson con una expresión extraña. «Ya no hay vuelta atrás», dijo, y sus palabras fueron absorbidas por el eco de la oscuridad. Las figuras sombrías lo rodearon, y con un susurro profundo, todo desapareció. Capítulo 13. La última resistencia. El aire había cambiado. Algo en la atmósfera había alterado la naturaleza misma del espacio en el que se encontraban. El sonido de los murmullos de las sombras, como susurros de un lenguaje olvidado, se desvaneció poco a poco, dando paso a un silencio pesado, inquietante. Los marineros restantes se encontraban paralizados, incapaces de moverse, sus cuerpos agotados por el miedo y la creciente desesperación. Lo que había comenzado como un exploratorio viaje a la isla se había transformado en una pesadilla, una trampa mortal que no podían escapar. Grayson, todavía atrapado en su estado de parálisis, luchaba por mantener la lucidez. La presión que sentía sobre su pecho era tan abrumadora que creía que su corazón iba a estallar en cualquier momento. La oscuridad, esa presencia intangible que parecía tener vida propia, lo había tocado, y aunque no podía ver nada, sabía que estaba siendo observado por algo mucho más grande que él, algo más allá de la comprensión humana. Con cada respiración, la tensión aumentaba. La sombra que había tocado su hombro no lo había dejado ir. A pesar de su parálisis, una sensación fría y calculadora le recorrió la espina dorsal. Algo en el aire lo mantenía prisionero, como si una fuerza invisible estuviera controlando cada uno de sus movimientos. Al fondo del templo, el capitán ya no estaba visible. La grieta, que había abierto el portal al caos, ya no era más que una hendidura profunda y silenciosa. La luz de la piedra que había brillado tan intensamente ahora parpadeaba débilmente, como si la propia isla estuviera agotando sus fuerzas. La sombra había reclamado todo, la sala entera, y las figuras sombrías que emergieron de la grieta ya no eran solo presencias etéreas. Ahora, tomaban formas más concretas, cada vez más cercanas a la humanidad.
Grayson sintió que su voluntad comenzaba a quebrarse. La figura del capitán, antes un hombre decidido y valiente, ahora era una sombra de lo que había sido. Había desaparecido en la oscuridad, como si se hubiera fusionado con ella. Sin embargo, algo dentro de Grayson despertó, una pequeña chispa de resistencia. A través del horror y la desesperación, recordó las historias antiguas, los mitos que hablaban de cómo los hombres, incluso cuando todo parecía perdido, podían resistir a las fuerzas oscuras y mantenían el control de su voluntad. No sabía por qué, pero en ese momento, esas leyendas parecían cobrar vida. Las sombras que avanzaban hacia él, las figuras que parecían acercarse con la intención de devorarlo, eran solo la manifestación de su miedo. Y si lograba mantener la calma, quizás pudiera escapar. Sin embargo, las sombras no lo iban a dejar tan fácilmente. Grayson, luchando contra el impulso de ceder, cerró los ojos con fuerza, concentrándose en su respiración. Intentó ignorar las voces susurrantes, los murmullos que querían arrastrarlo a un abismo de desesperación. Recordó a su familia, a su hogar, a su vida antes de que esta isla los hubiera reclamado. Aquel pensamiento fue suficiente para hacer que su cuerpo comenzara a moverse, aunque de manera torpe, vacilante. A medida que los primeros pasos de resistencia lo liberaban, un dolor punzante atravesó su pecho. Las sombras estaban reaccionando a su movimiento. Un par de manos invisibles parecían aferrarse a su ser, tratando de arrastrarlo de vuelta hacia el centro de la sala. La grieta, que parecía un portal al abismo, comenzó a emitir un brillo rojo, y las figuras que emergían se materializaron más nítidamente, revelando sus rostros. Eran humanoides, pero sus ojos eran tan oscuros como el vacío de la propia isla, y sus bocas se abrieron en una sonrisa macabra, mostrando colmillos afilados como cuchillas. Con una fuerza que solo el terror puede generar, Grayson gritó, un grito gutural, y una explosión de energía recorrió su cuerpo. De alguna manera, esa explosión de voluntad pareció romper la parálisis que lo mantenía prisionero. Su visión se aclaró, y la figura del capitán, perdida en la sombra, dejó de ser una presencia dominante. El hombre que había sido su líder ya no existía. Ahora, Grayson estaba solo. Con una determinación renovada, corrió hacia la grieta, tratando de escapar de las garras de las sombras. Sin embargo, su impulso lo llevó a lo más profundo de la isla, donde el suelo temblaba bajo sus pies, y la oscuridad lo envolvía cada vez más. De repente, escuchó una voz en su oído, apenas un susurro, pero tan clara como si viniera de su interior. El precio será pagado, pero tu alma aún puede salvarse. Grayson, con el corazón latiendo frenéticamente, no sabía si había escuchado la voz dentro de su mente o si era el eco de la propia isla hablándole. Pero algo dentro de él le decía que esta lucha no terminaría hasta que la verdad sobre la isla fuera revelada, hasta que los secretos que habían estado ocultos durante tanto tiempo fueran descubiertos. La grieta lo miraba ahora como un ser viviente, y las sombras que emergían de ella se alzaban como tentáculos, buscando arrastrarlo hacia el corazón de la isla. Grayson no se detuvo. Capítulo 14. La oscuridad profunda. Grayson se encontró solo en el interior de la isla, rodeado por la oscuridad que parecía engullir todo a su paso. A lo lejos, el sonido de los ecos, como si la isla misma estuviera viva, resonaba en las cavernas vacías que parecían no tener fin. La tierra bajo sus pies era firme, pero la atmósfera estaba impregnada con una presión insoportable, como si cada paso que diera lo acercara más al abismo que había dejado atrás. Las sombras seguían avanzando, como si pudieran sentirlo, buscando su cuerpo como si fuera su única presa. Grayson, aunque agotado y asfixiado por el miedo, seguía caminando, cada vez más rápido, sin rumbo, como si algo en su interior le dijera que no podía detenerse, que no podía mirar atrás. Las voces, que antes había ignorado, ahora se alzaban en su mente, empujándolo a la locura, hablándole de lo que ya había perdido y de lo que estaba a punto de perder. Nunca serás libre, le susurraban las voces en su mente. Nunca escaparás de lo que has hecho. Pero Grayson no podía rendirse. No podía permitir que la isla lo reclamara, como había reclamado al capitán y a los demás marineros. El horror que había presenciado en los últimos días había dejado una marca imborrable en su alma. Pero también lo había endurecido, y ahora, en lo más profundo de su ser, algo despertaba. Ya no era solo un hombre temeroso de lo desconocido, era alguien que luchaba por su vida, por su cordura. Mientras caminaba, sus pensamientos comenzaron a clarificarse,
y recordó las viejas leyendas que los ancianos del puerto le habían contado sobre las islas malditas, sobre los hombres que se aventuraban demasiado lejos en el mar y nunca regresaban. Decían que quienes caían en las garras de la isla no eran simplemente tomados por la oscuridad, sus almas quedaban atrapadas para siempre, condenadas a vagar en las sombras. Grayson se detuvo por un momento, su respiración agitada y su mente frenética. No podía permitir que eso le sucediera a él. Sabía que debía escapar, que debía encontrar una salida antes de que las sombras lo alcanzaran, antes de que el capitán y los demás marineros se convirtieran en una visión distante de lo que podría haber sido su futuro. De repente, un sonido rasante lo hizo volver a la realidad. Miró hacia adelante y vio una figura emergiendo de la niebla que llenaba el espacio ante él. No era una sombra, no era una de las figuras oscuras que había visto antes. Esta figura era humana, o al menos, parecía humana. Se acercó con paso lento, pero seguro. Su rostro era indistinguible, pero Grayson sintió que algo en su presencia le era familiar. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblorosa pero decidida. La figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, avanzó hacia él con un aire de tristeza y comprensión, como si supiera lo que él estaba sintiendo. «Te has perdido», dijo finalmente, su voz baja, pero clara. «Este no es tu lugar. No deberías estar aquí». Grayson no podía dejar de mirar a la figura, intentando comprender quién era, porque parecía saber tanto de él. Pero el rostro era tan borroso como el paisaje a su alrededor, una imagen que parecía difusa, como si no estuviera allí en absoluto. «¿Qué es esta isla?», preguntó Grayson, su tono casi desesperado. «¿Por qué estamos aquí?». La figura suspiró, una exhalación profunda que parecía resonar en el aire pesado de la isla. «La isla tiene su propio propósito», dijo lentamente. «Los que entran en su dominio deben pagar un precio, y no hay forma de escapar sin perder algo valioso. ¿Qué estarías dispuesto a perder?». Grayson no pudo evitar una risa amarga. ¿Qué le quedaba por perder? Su vida ya estaba a la deriva, atrapado entre la oscuridad de la isla y el misterio que la rodeaba. «Lo he perdido todo», murmuró, su voz rota. «¿Qué más puedo perder?». La figura lo miró fijamente, como si pudiera ver dentro de él. «Lo que queda por perder es tu alma», dijo finalmente, y su voz se desvaneció en el aire. Grayson dio un paso atrás, una sensación de frío recorriendo su espina dorsal. ¿Cómo podía luchar contra algo tan insidioso? ¿Cómo podía desafiar a la isla que parecía tenerlo atrapado desde el momento en que pisó su suelo? Pero, al mismo tiempo, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su pecho. Quizás no todo estaba perdido. Con un último vistazo a la figura que aún permanecía en la niebla, Grayson giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la oscuridad. No sabía si encontraría la salida o si la isla lo devoraría por completo. Pero ahora sabía una cosa, la lucha por su alma apenas comenzaba. Capítulo 15. El precio de la esperanza. Grayson avanzaba con pasos firmes, a pesar de la creciente sensación de desesperanza que se apoderaba de su ser. La figura que había encontrado en la niebla se había desvanecido, pero sus palabras seguían resonando en su mente, martillando sus pensamientos de manera constante. La isla tiene su propio propósito. Los que entran en su dominio deben pagar un precio. ¿Qué podía significar eso? ¿Qué precio era ese? Grayson había llegado a la isla buscando algo, una aventura quizás, una promesa de riqueza o conocimiento, pero ahora todo eso parecía trivial, irrelevante. Lo que realmente importaba era escapar con vida. Lo que realmente importaba era salvar su alma. El suelo bajo sus pies temblaba levemente, como si la isla estuviera respirando, viva, consciente de su presencia. Cada paso que daba lo acercaba más al corazón de ese oscuro y silencioso lugar, pero cada paso también lo alejaba de la salida, si es que alguna vez existió una. De repente, una extraña sensación lo invadió. Un peso en el aire que lo hacía sentir más ligero a la vez que lo arrastraba. Como si algo lo estuviera vigilando desde las sombras. Algo más allá de la isla misma, algo que no se veía, pero que estaba allí, acechando. Era una presencia tan palpable que lo hizo detenerse. «¿Qué más me queda por hacer?», murmuró para sí, más como un suspiro de rendición que como una pregunta. A lo lejos, el eco de su voz le devolvió una respuesta distorsionada, como si la isla misma estuviera hablándole. «¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo?», una voz susurró desde las profundidades.
Grayson giró rápidamente, buscando el origen de la voz, pero no vio nada más allá de las sombras impenetrables. El aire, sin embargo, parecía vibrar con una energía oscura, como si la isla estuviera presionando contra él. ¿Sacrificarlo todo? ¿Qué podía ser tan importante para esta entidad que regía la isla como para exigirle tal sacrificio? Avanzó un poco más, empujado por una mezcla de miedo y necesidad, cuando, de repente, encontró algo. Era una entrada en la roca, una especie de pasaje oculto, apenas visible entre las grietas de la isla. El impulso de explorarlo fue inmediato, y sin pensarlo mucho, se adentró. El pasaje se estrechaba a medida que avanzaba, pero la oscuridad era total. No había luces, no había fuentes de esperanza, solo una sensación de claustrofobia que se apoderaba de su pecho. Sin embargo, algo lo guiaba, algo lo impulsaba a seguir adelante. Cada vez que intentaba detenerse, algo dentro de él lo empujaba a dar otro paso. Finalmente, el pasaje se abrió a una cámara mucho más grande. En el centro de la cámara, descansaba una piedra enorme, de un color negro azabache, tan brillante que reflejaba la mínima luz que llegaba hasta allí. Sobre ella, un símbolo antiguo estaba grabado, uno que Grayson no había visto nunca, pero que de alguna manera lo reconoció. Se acercó lentamente, tocando la piedra con cautela. En cuanto sus dedos hicieron contacto con la superficie fría, una ola de energía lo atravesó, y la visión del pasado lo invadió. Vio rostros, escenas de personas atrapadas en un ciclo sin fin, condenadas a vagar en la oscuridad de la isla. Vio figuras sacrificándose, entregando algo más valioso que sus vidas. Alguien susurró su nombre, y él sintió que la isla lo conocía, lo había estado esperando. ¿El precio es este?, preguntó en voz baja, mirando el símbolo en la piedra. La voz respondió, esta vez más clara y fuerte que nunca, el precio es tu alma, Grayson. Y la oscuridad te reclama. La cámara comenzó a retumbar, como si la isla estuviera viva, despertando a su presencia. Grayson sintió un sudor frío recorriendo su frente. La piedra comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y el símbolo grabado se desvaneció, como si fuera absorbido por la misma oscuridad. En ese momento, la figura de la niebla reapareció, esta vez más nítida y clara que antes. Grayson, aún temblando, dio un paso atrás, pero la figura le extendió la mano, invitándolo a acercarse. Lo que has hecho, lo que has tocado, tiene un precio. Pero todavía puedes decidir, dijo la figura con una voz suave, casi maternal. Puedes entregar lo que queda de ti y unirte a los que vinieron antes, o puedes seguir luchando. No hay otro camino, no hay otra opción. El sacrificio es el precio por escapar. Grayson miró la piedra y luego a la figura. La tentación era grande, el sacrificio de su alma, una salida de la oscuridad. Pero algo en su interior gritaba que no debía hacerlo. Algo en su ser le decía que aún había esperanza, que aún podía salvarse. A pesar del terror, a pesar de las voces y de la sombra que lo rodeaba, algo dentro de él se negaba a ceder. ¿Qué sucederá si me niego?, preguntó, su voz resonando en la cámara vacía. Entonces vivirás con la carga de lo que has tocado, dijo la figura, su tono más grave. No hay escapatoria sin sacrificio. Grayson cerró los ojos por un momento, sintiendo la pesadez del destino que parecía haberle sido impuesto. Sabía que cualquier decisión que tomara cambiaría su vida para siempre. La isla ya lo había marcado, y ahora, la única salida era enfrentarse a la oscuridad, tal vez no con la esperanza de escapar, sino con la determinación de resistir. Por fin, abrió los ojos. No me rendiré, murmuró, con voz firme, desafiando las sombras que lo rodeaban. Capítulo 16. La elección final. Grayson permaneció inmóvil, el peso de las palabras de la figura flotando a su alrededor como una niebla densa que dificultaba cualquier pensamiento claro. Había sido confrontado con la verdad cruda, la isla no solo lo había atrapado físicamente, sino que también lo había marcado, inscrito en su alma. Cada paso que daba lo acercaba a la inevitable confrontación con su destino. La figura que se encontraba ante él, etérea y distante, lo observaba fijamente, esperando su decisión. Las palabras "no hay escapatoria sin sacrificio" resonaban en su mente, martillando su conciencia, retumbando en su pecho. No podía escapar sin pagar el precio, pero, ¿qué implicaba realmente ese sacrificio? Perdería su alma de una manera irreversible, condenándose a vagar junto a los otros atrapados por la isla.
Grayson cerró los ojos por un momento, tomando una profunda bocanada de aire. La presión, el miedo, la duda, todo se acumulaba dentro de él como una tormenta en su pecho. Recordó su vida antes de la isla. El mar, el viento en su rostro, la libertad que había experimentado durante aquellos años como marinero. ¿Todo eso había sido solo un sueño? ¿Un preámbulo a la oscuridad que lo aguardaba? Sin embargo, algo en su interior le decía que aún quedaba algo por luchar. El sacrificio propuesto no era solo una cuestión de rendirse y entregarse a la oscuridad, sino también de aceptar el desafío. Estaba dispuesto a perder todo lo que quedaba de él, incluso si eso significaba negarse a la propuesta de la isla. La figura lo observaba, su presencia ahora casi tangible, como si fuera la misma isla la que se hubiera materializado frente a él. Con un movimiento lento, extendió su mano hacia Grayson, como si ofreciera la única salida posible. Puedes unirte a ellos, a los que antes tomaron el sacrificio, o puedes resistir, pero ya nada será lo mismo. La decisión es tuya, dijo con un susurro profundo, como el eco de la tierra misma. Grayson sintió la tentación de ceder, de rendirse y aceptar lo que la isla le ofrecía. Era la salida fácil. La piedra sobre la que había tocado lo había marcado, su alma había quedado expuesta a los oscuros designios de la isla. Pero algo dentro de él, una chispa de voluntad, se negaba a aceptar esa opción. Abrió los ojos, sus manos sudorosas apretando los puños. No, dijo en voz baja, pero firme. No quiero ser uno de ellos. No voy a ceder. La figura pareció desvanecerse por un momento, como si la isla misma hubiese suspendido su respiración ante la decisión de Grayson. Pero luego, con una rapidez inesperada, la neblina se disipó, y el sonido de la isla cobró vida a su alrededor, el retumbar de las rocas, el susurro del viento entre los árboles retorcidos. Entonces, vivirás con el peso de tu decisión, dijo la voz, ya distante, casi como un suspiro. De repente, las paredes de la cámara comenzaron a cerrarse lentamente, como si la isla quisiera tragarse todo lo que quedaba de él. La piedra negra en el centro brillaba con una luz cegadora, su superficie reflejando la sombra de Grayson mientras él retrocedía, sin saber si su escape era posible. Pero mientras la oscuridad avanzaba, una extraña sensación lo invadió. A pesar del terror y la incertidumbre, algo en su interior parecía resistirse a la presión. La misma fuerza que lo había empujado a desafiar la oscuridad lo impulsaba ahora hacia adelante, a través de la cámara en ruinas, en busca de un camino que no había sido revelado aún. Con un último vistazo a la piedra, Grayson giró y comenzó a correr. Su respiración se aceleró mientras las sombras lo perseguían, como un espectro que no se podía escapar. Cada paso parecía acercarlo más al abismo, pero no podía detenerse. La idea de sucumbir a la isla, de perder su alma, no era una opción. Las paredes de la cueva se cerraron a su alrededor con una fuerza creciente, pero de alguna manera, Grayson sintió que el aire empezaba a despejarse. Como si, al decidir resistir, hubiera desafiado el dominio de la isla de una manera que ni él mismo comprendía. El aire se volvió más fresco, y la sensación de opresión comenzó a disiparse. Finalmente, al final de un largo pasillo que parecía extenderse hasta el infinito, una tenue luz apareció. Era como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Grayson, con el corazón latiendo frenéticamente, corrió hacia la luz. Este es el precio de la resistencia, susurró para sí mismo, mientras atravesaba el umbral de la luz. La isla, tan temible y oscura, había cedido ante su decisión. Al menos, por ahora. Capítulo 17. El camino de la luz. Grayson avanzó con cautela, el sudor empapando su frente mientras sus ojos se ajustaban a la luz que, como un halo, iluminaba el final del pasillo. El aire parecía más denso y fresco, una clara señal de que algo estaba cambiando en la isla. Sin embargo, no se atrevía a relajarse. Sabía que el peligro no había desaparecido, tan solo se había transformado, volviéndose aún más insidioso. La luz que lo guiaba no era cálida ni reconfortante. Más bien, era fría, distante, como si proviniera de un lugar lejano, más allá de la comprensión humana. Cada paso que daba hacia la luz parecía aligerar un poco la presión en su pecho, pero a la vez, algo en su interior le advertía que debía tener cuidado. La isla jugaba con su percepción, manipulara sus emociones con la misma destreza con la que un titiritero mueve a su marioneta. Con el corazón palpitando fuerte, Grayson cruzó el umbral de la luz, entrando en lo que parecía una gran cámara subterránea.
En comparación con el resto de la isla, esta nueva área era sorprendentemente distinta. El suelo estaba cubierto de piedras brillantes que emitían un resplandor tenue y las paredes de la cueva se alzaban de manera majestuosa, adornadas con extrañas formaciones minerales que captaban la luz de una manera inquietante. En el centro de la cámara, había una estructura que parecía estar hecha de la misma piedra negra de la cual había tocado antes. A diferencia de la cámara anterior, esta no parecía una prisión. Al contrario, emanaba una sensación de poder, de algo antiguo, algo casi sacro. Grayson se acercó lentamente, cauteloso de no hacer el menor ruido, como si todo el lugar estuviera observando cada uno de sus movimientos. Mientras se acercaba, vio una figura a lo lejos. Era alta, sombría, vestida con una capa oscura que se desvanecía en la misma oscuridad de la cámara. Sus ojos brillaban con una luz tenue, como dos estrellas solitarias que parecían captar toda la energía de la cámara. El aire a su alrededor se volvía aún más espeso, como si esa figura estuviera conectada de alguna manera con la isla misma. Grayson, dijo la figura con una voz profunda, resonante, que parecía hacer eco en cada rincón de la cueva. Has llegado más lejos de lo que esperábamos. El sonido de su nombre pronunciado de esa forma hizo que Grayson se estremeciera. No solo sabía su nombre, sino que parecía conocer cada parte de su alma. A pesar del miedo que se apoderó de él, Grayson se obligó a mantener la calma, a no ceder ante el terror que comenzaba a asfixiarlo. ¿Quién eres?, preguntó Grayson, su voz temblorosa, pero firme. ¿Por qué me has traído hasta aquí? La figura no respondió inmediatamente. En lugar de eso, comenzó a caminar hacia él, cada paso resonando en el suelo, como si la misma tierra estuviera cediendo bajo su peso. Al acercarse, la presencia de la figura aumentó, envolviendo a Grayson en un aire frío y denso que lo hacía sentirse más pequeño, más insignificante. Yo soy el guardián de este lugar, respondió la figura, su voz ahora más suave, casi susurrante. He observado a todos los que han pasado por aquí, aquellos que se atreven a desafiar lo que está más allá de la línea de la sombra. ¿Qué significa todo esto?, insistió Grayson, incapaz de controlar el torrente de preguntas que lo invadían. ¿Qué precio debo pagar por mi libertad? ¿Por qué la isla me exige tanto? La figura se detuvo frente a él y, por un instante, pareció contemplarlo con una intensidad sobrecogedora. La isla no te ha elegido solo porque te atrevieras a pisar su suelo, dijo finalmente, sus palabras cargadas de significado. La isla ve lo que yace en lo profundo de tu alma. Te ha traído hasta aquí porque eres alguien que podría destruir o salvar lo que otros han perdido. Salvar, destruir. Grayson no entendía. No sabía si estaba siendo probado o si realmente había algo más en juego. ¿Por qué me pides un sacrificio? ¿Qué podría ofrecer yo para salir de este lugar? La figura levantó una mano y, con un gesto, la oscuridad de la cámara se hizo aún más densa, envolviendo todo a su alrededor. El sacrificio no es solo de sangre, Grayson dijo con calma, es un sacrificio de voluntad. De tu alma, sí, pero también de tus creencias. De tu humanidad. Entonces, ¿es esto lo que me espera? Grayson no pudo evitar la desesperación que se filtró en su voz. Debo perderme por completo. La figura sonrió, aunque de una manera que no era amable. Lo que realmente importa no es si pierdes o te encuentras. Lo que importa es cómo decides enfrentarte a lo que la isla te ha dado. Todos aquellos que han venido antes que tú creyeron que podía haber una salida sin pagar el precio. Ahora, ellos son parte de la isla, perdidos en la oscuridad que tú tanto temes. Grayson cerró los ojos un momento, el peso de las palabras de la figura apoderándose de él. La verdad parecía inevitable, no había escape sin coste. Pero, ¿era la oscuridad la única salida? ¿O había alguna forma de encontrar un equilibrio, una forma de resistir el dominio de la isla sin sucumbir a su poder? Cuando abrió los ojos, vio algo en la distancia, algo que brillaba débilmente entre las sombras. Un rayo de luz. Parecía lejano, pero la esperanza de encontrar algo más allá de la oscuridad lo impulsó a dar un paso adelante. Voy a resistir, dijo con determinación, sus palabras firmes, como si finalmente hubiera encontrado algo dentro de sí que no podía ser quebrantado. Entonces, prepárate, dijo la figura, su voz grave, casi como una amenaza. La isla no olvida, y la luz que buscas te llevará a un destino aún más oscuro. Capítulo 18. La larga sombra. Grayson avanzó lentamente hacia la luz distante,
su mente atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones. Cada paso lo alejaba más de la figura sombría, pero no lograba despejar la inquietud que lo rodeaba. La figura del guardián había dejado una marca profunda en él, un recordatorio de que la isla no era simplemente un lugar físico, sino una entidad que lo había observado, lo había probado, y lo había despojado de parte de sí mismo. A medida que avanzaba, el resplandor de la luz se hacía más brillante, pero el aire seguía siendo denso y cargado, como si la isla no pudiera dejarlo ir tan fácilmente. Grayson sentía que su piel se erizaba, como si algo estuviera acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Sin embargo, su voluntad de escapar seguía intacta. Había decidido resistir, y esa decisión lo había fortalecido más de lo que esperaba. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar levemente, como si un sutil movimiento se extendiera desde las profundidades. La luz frente al titiló, fluctuando como una vela que lucha contra un viento invisible. Grayson se detuvo, observando con cautela. Sabía que la isla no permitiría que se fuera tan fácilmente, pero aún así, no podía evitar la sensación de que estaba más cerca de la libertad que nunca. A lo lejos, la luz reveló lo que parecía una puerta de piedra, tallada con símbolos extraños que resplandecían débilmente en la penumbra. Era una entrada, un umbral, pero no podía saber si representaba la salvación o una trampa aún más peligrosa. A medida que Grayson se acercaba, un murmullo comenzó a llenar el aire. Al principio, pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que provenía de dentro de la puerta. Las voces eran susurros, distorsionadas y fragmentadas, como si vinieran de un lugar lejano y profundo, resonando en la cámara de la isla. Grayson. Grayson. El eco de su nombre retumbaba en su cabeza, haciéndole temblar. Estás tan cerca de lo que deseas, o tan cerca de la perdición. Él cerró los ojos, apretando los dientes con fuerza. No voy a caer. No importa lo que digas, voy a salir de aquí. La puerta de piedra pareció reaccionar a sus palabras. Los símbolos grabados en ella comenzaron a brillar con intensidad, y un estruendo sordo llenó la cámara. La estructura comenzó a abrirse lentamente, revelando un pasaje más allá, oscuro y profundo. La luz parecía desaparecer por completo dentro de la abertura, y el aire se volvió aún más denso, como si la isla estuviera inhalando todo a su alrededor. Con un último vistazo hacia atrás, Grayson tomó una decisión. No podía retroceder. No podía dejar que la isla se apoderara de él. No podía dejar que la oscuridad lo tragara, como había sucedido con otros antes de él. Respiró profundamente y cruzó el umbral. Al hacerlo, una sensación de frío lo envolvió inmediatamente. No era solo frío físico, sino algo más profundo, un frío que parecía calar en sus huesos y en su alma misma. Pero a pesar de la sensación de peligro inminente, Grayson no vaciló. Continuó adelante, confiando en su determinación, en su voluntad de resistir. Con cada paso que daba, las sombras parecían cerrarse más a su alrededor, pero la luz que había dejado atrás brillaba débilmente en la distancia, como un faro de esperanza. Las voces dentro de la puerta seguían resonando, pero ahora eran solo murmullos lejanos, como si la isla estuviera comenzando a perder su poder sobre él. De repente, algo cambió. Una figura se materializó ante él en medio de la oscuridad. Era tan oscura y vasta que parecía consumir la luz misma. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, una luz fría y calculadora que penetraba en su mente. Grayson se detuvo en seco, sintiendo un estremecimiento recorrer su cuerpo. La figura no era humana, no era algo que pudiera comprender con facilidad. Era una manifestación de la isla misma, un reflejo de todo lo que había temido y luchado por resistir. ¿De verdad crees que puedes escapar? La figura dijo con una voz que resonó profundamente en su pecho, como si las palabras estuvieran moldeadas por la misma oscuridad que la rodeaba. La isla no te dejará ir tan fácilmente. No importa cuántos umbrales cruces, cuántas puertas atravieses. Estás marcado, Grayson. Ya eres parte de ella. Grayson se adelantó, respirando con dificultad. No soy uno de ustedes. No soy parte de la isla. La figura sonrió, una expresión vacía que no llevaba ninguna compasión. Veremos si tu voluntad es suficiente para resistir lo que has desatado dentro de ti mismo. La figura comenzó a moverse hacia él, flotando con una gracia antinatural.
Los ojos brillaban más intensamente, y Grayson sintió como su cuerpo se llenaba de un miedo helado que lo hacía casi incapaz de moverse. Pero recordó las palabras del guardián, recordó lo que había decidido: resistir. No voy a caer, repitió, su voz ahora más fuerte, más firme. No voy a dejar que esta isla me destruya. El entorno pareció temblar alrededor de él, como si la isla estuviera reaccionando a su desafío. Las sombras se hicieron más densas, pero algo en su interior se encendió con una nueva determinación. La luz del pasaje brilló más intensamente por un momento, iluminando el rostro de la figura oscura, revelando su verdadera forma, una sombra, una ilusión creada por la isla. Grayson no retrocedió. En lugar de eso, dio un paso más hacia adelante, decidido a salir de las garras de la isla. Capítulo 19. La última decisión. Grayson siguió avanzando, su cuerpo tenso y su mente centrada en el único objetivo que había mantenido desde el principio: salir de la isla. La figura oscura seguía flotando frente a él, sus ojos brillando con un poder inquietante que parecía penetrar hasta lo más profundo de su ser. Pero algo había cambiado en él. Ya no sentía el terror que había experimentado al principio. La isla, con toda su fuerza oscura, no podía doblegarlo, no sin pagar un precio. El miedo es tu enemigo, recordó Grayson las palabras del anciano marinero que había conocido mucho antes de llegar aquí. A lo largo de su viaje, él había aprendido a enfrentarse a sus propios demonios, a comprender que la verdadera lucha no era contra los monstruos o las sombras, sino contra la duda que habita dentro de uno mismo. La isla no te liberará, dijo la figura, sus palabras sonando como un susurro gélido que cortaba el aire. Es parte de ti, Grayson. Ya lo sabes. Estás en su corazón, y ella en el tuyo. Grayson sintió la presión sobre su pecho, como si la isla misma tratara de aplastarlo. Las paredes de la oscuridad se acercaban más, y el resplandor de la luz parecía desvanecerse en el aire viciado. A pesar de la presión, a pesar de la sensación de ser absorbido por la misma isla, Grayson se mantuvo firme. No es cierto, replicó con una voz que sonaba más fuerte de lo que se sentía. No soy parte de la isla. No me dejaré consumir por su oscuridad. La figura continuó su avance hacia él, su forma ondulante, como si fuera un reflejo distorsionado de todo lo que él había temido. El brillo en sus ojos aumentaba, reflejando una oscuridad tan profunda que parecía arrancarle el aliento. El dilema es que no tienes opción, Grayson, dijo la figura, su voz resonando en las cavernas de su mente. La isla no deja ir a los que han caminado en sus dominios. No puedes escapar de lo que ya eres. Estás atrapado, como todos los que vinieron antes que tú. Grayson apretó los dientes y cerró los ojos por un momento. Sintió que la isla estaba tomando posesión de cada rincón de su mente, que las voces de aquellos que habían sucumbido antes de él susurraban en su oído, trataban de desmoronarlo. Sin embargo, recordó las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje, y sobre todo, recordó su deseo de encontrar una salida. Soy el que decide, dijo en voz baja, pero con firmeza. Soy yo quien elige qué hacer con lo que está dentro de mí. La isla no me define. Yo decido si voy a ser parte de ella o no. El suelo tembló bajo sus pies, como si la isla misma estuviera enfurecida por sus palabras. La figura oscura se detuvo momentáneamente, como si estuviera sorprendida por la resistencia que Grayson le ofrecía. Luego, la figura lanzó una carcajada profunda, que resonó en la cueva como un eco, llenando el espacio con una sensación de desesperanza. ¿De verdad crees que puedes desafiarme? La figura preguntó con una mezcla de burla y furia. ¿Crees que puedes escapar de lo que has causado? Grayson se enfrentó a ella, sus ojos brillando con una determinación renovada. La isla le había enseñado a resistir, a luchar con todo lo que tenía, incluso cuando parecía que no había esperanza. Sabía que la figura no era más que una manifestación de sus propios temores, sus propios deseos de rendirse. Puedo resistir porque lo quiero, respondió Grayson, su voz ahora firme y sin vacilaciones. No seré una sombra más en esta isla. En ese momento, un estallido de luz surgió desde el corazón de la cueva. La luz no era cálida ni acogedora, sino feroz, como una fuerza elemental que cortaba la oscuridad. La figura oscura retrocedió, claramente perturbada por el resplandor que se desató de Grayson. El aire mismo parecía liberarse de la opresión, y el suelo dejó de temblar. La isla parecía reaccionar a esa luz, como si no pudiera soportar el desafío que Grayson representaba.
La figura, desfigurada por la luz, miró a Grayson una última vez. Sus ojos, que antes brillaban con poder, ahora reflejaban algo más: miedo. La oscuridad que la rodeaba comenzó a desmoronarse, como si ya no pudiera sostener su forma. Antes de desvanecerse por completo, la figura dijo en un susurro bajo: «Entonces, sigue adelante. Pero recuerda, no hay salida sin sacrificio». Y con esas palabras, la figura desapareció, llevada por la luz brillante que Grayson había invocado. El aire se despejó y, por primera vez, el eco de su propia respiración fue todo lo que se oyó en la cueva. Grayson permaneció allí un momento, su corazón latiendo con fuerza, mientras observaba la oscuridad desvanecerse. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero había dado un paso crucial. La isla no podía reclamarlo. La luz de su determinación había prevalecido. Respiró profundamente, la claridad de su mente regresando. Al frente, la luz que había visto antes brillaba con más fuerza que nunca. Ya no estaba solo, no estaba atrapado. Había dado el paso final hacia la libertad. Con un último vistazo a las sombras que aún se desvanecían en la distancia, Grayson caminó hacia la luz, sin miedo, sin dudas. La isla había intentado dominarlo, pero él había decidido su destino. Capítulo 20. La liberación. Grayson continuó avanzando por el pasaje iluminado, su cuerpo ligeramente tembloroso pero su corazón inquebrantable. La luz que había encendido dentro de sí mismo seguía brillando con fuerza, una llama constante en la oscuridad que lo rodeaba. A cada paso, el aire parecía volverse más ligero, y el peso que había sentido durante tanto tiempo, esa sensación de estar atrapado en un ciclo eterno de desesperación, comenzó a disiparse. No podía ver con claridad lo que había al final del túnel, pero sentía que estaba cerca. Un extraño silencio había caído sobre él, un silencio que era tanto un alivio como una advertencia. No había murmullos de las sombras, ni ecos de las voces que lo habían atormentado. Parecía que la isla, finalmente, había dejado de luchar contra él. A lo lejos, una figura apareció en el umbral de la luz, y Grayson se detuvo, reconociendo de inmediato la silueta. Era el anciano marinero, la misma figura que le había hablado al principio de su viaje, la misma que le había advertido sobre el poder oscuro de la isla. La figura no era una sombra, ni una manifestación del miedo. Era real. «Has llegado lejos, joven», dijo el anciano con una sonrisa tranquila. «Muchos han intentado escapar de la isla, pero pocos han logrado lo que tú has hecho. Has resistido». Grayson lo miró, aún procesando todo lo que había sucedido. «Pensé que nunca podría salir de aquí. Pensé que la isla me atraparía para siempre». El marinero asintió, su rostro serio pero lleno de una comprensión profunda. «La isla no puede tomar lo que no se le permite. Tú has tomado el control, has resistido su poder, y eso te ha liberado. Pero no es solo la isla lo que debes enfrentar. Es la lucha dentro de ti mismo. Solo cuando decides quién eres realmente, solo cuando te enfrentas a lo que eres capaz de hacer, es cuando puedes ser libre». Grayson asintió, comprendiendo las palabras del marinero. La isla no era solo un lugar físico, era una prueba, un reflejo de los desafíos internos que todos enfrentan en su vida. Había tenido que enfrentarse a sus propios miedos, a sus propias dudas, y había aprendido a no rendirse ante las sombras. «¿Ahora qué?», preguntó Grayson, mirando hacia el resplandor que se extendía frente a él. El marinero extendió la mano hacia la luz, señalando el paso adelante. «La puerta está abierta. Solo tú puedes decidir qué hacer con lo que has ganado. La isla te ha dejado ir porque has probado ser más fuerte que su oscuridad. Ahora es tu decisión cómo usar esa fuerza». Grayson miró la luz, un camino claro hacia la libertad. No había más sombras que lo acecharan, no más voces que lo susurraran. La isla ya no tenía poder sobre él. Había tomado el control de su destino. Con una respiración profunda, Grayson dio el primer paso hacia la luz, sintiendo como cada fibra de su ser se iluminaba con una claridad que nunca había conocido. El aire era fresco, libre de la opresión de la isla, y cuando sus pies tocaron el suelo más allá de la luz, sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. La isla había intentado quebrarlo, pero no lo había logrado. La lucha que había comenzado en las sombras había terminado en la luz. Grayson había ganado. «Gracias», murmuró, mirando hacia atrás, donde la isla ya no estaba visible. «Gracias por enseñarme a ser libre».
Con esa última mirada al pasado, giró hacia el nuevo camino que se extendía ante él, un camino lleno de posibilidades y desafíos, pero también de esperanza. La isla había sido un capítulo en su vida, un capítulo oscuro y desafiante, pero ahora, finalmente, podía avanzar hacia la luz con la certeza de que había conquistado no solo el lugar, sino también a sí mismo. Y así llegamos al final de la línea de la sombra. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y apoyar el canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayéndote más relatos como este. Hasta la próxima.